Las clases continuaron como de costumbre, pero una sensación tácita de relajación impregnaba el aire. Los profesores tampoco parecían demasiado serios. Incluso en la clase de transformaciones de la profesora McGonagall, hubo algunos estudiantes más que convirtieron sus copas de plata en borradores gigantes en lugar de agujas, y ella solo suspiró, sin descontar muchos puntos. Fue solo que la presencia de Lucia se volvió un poco fuerte. En la clase de encantamientos, el profesor Flitwick, con su voz chillona, explicó un complejo hechizo de protección, apenas teniendo éxito después de 3 demostraciones. Cuando llegó el momento de practicar, Lan levantó su varita, la movió y la sacudió suavemente, y al instante se formó un escudo de luz sólido, incluso más brillante que el del profesor Flitwick. El aula quedó en silencio. El profesor Flitwick asomó la cabeza tras una pila de libros, parpadeando. Oh. Perfecto. La señorita Granger sin duda lo agradecería si estuviera aquí. 10 puntos para Ravenclaw. Lo siento, Slytherin añadió, un poco incómodo. Lan se acercó levemente y se sentó, mientras Xian, a su lado, se pellizcó el puente de la nariz y susurró. ¿Es útil el Sharingan? Lan lo miró de reojo y lo ignoró. En la clase de herbología, la profesora Sprout estaba guiando a todos en el manejo de las tentáculas venenosas mordedoras. Chen miró la planta gruñona y, sin decir palabra, ampliando la mano, agarró su tallo y, sin importar cuánto lo retorciera y lo mordiera, era inútil. Ensamblado la poda y el trasplante en unos pocos movimientos rápidos. Un círculo de estudiantes de Hufflepuff a su alrededor observaba con asombro. Oye. Rocoso. No te quedes ahí parado. Aprende de él. La profesora Sprout, sosteniendo un nuevo bote de tentácula venenosa, le gritó a una chica de cara redonda. Sé decidida. Ten confianza. La niña miró impasible a Chen mientras este regresaba a colocar la planta podada y peligrosa en el estante, y su rostro se puso aún más pálido. Defensa contra las artes oscuras, bueno, esa clase fue cancelada temporalmente. Se decía que Dumbledore estaba buscando urgentemente un nuevo profesor. Pero todos, en privado, sentían que, después de Lockhart, cualquiera sería una mejora. En el almuerzo, se sentaron juntos como de costumbre. Desde el círculo de espacio vacío que los rodeaba, estaba claro que los otros estudiantes de Slytherin todavía dudaban en acercarse. ¿Quién sabía cuándo algunos esos tipos duros darían una paliza a los mocosos de sangre pura que habían sido tan arrogantes unos días atrás? Chen devoró su pastel de carne y anacardos, murmurando. Esta comida británica es realmente extraña, pero es bastante abundante. Lin comentó. Aunque sepa bien, no deberías comer demasiado. Una mala alimentación afecta la condición física. Mientras tanto, Xian frunció el ceño ante el informe del profeta sobre la crisis de Hogwarts misteriosamente resuelta. Deliberadamente desdibujaron todos los puntos clave, enfatizando la atención continua del Ministerio de Magia y la provisión del apoyo necesario. Manipulación típica de la opinión pública. Lan pinchó los guisantes en su plato, un poco distraído. Me pregunto cuándo estará bien Hermione, ¿realmente lo hará el profesor Snape? Ron no participó en la discusión. Comió rápidamente, su mirada se desviaba ocasionalmente hacia la larga mesa de Gryffindor en la distancia. Harry y Ron se sentaron allí, también luciendo un poco desanimados, especialmente Ron, quien seguía girando la cabeza para mirar en dirección al ala del hospital. Ron dejó los cubiertos con un ligero tintineo. Las miradas de Lucia se centraron instantáneamente en él. Saldré un rato, dijo Ron, poniéndose de pie. Xian, acompáñame a la biblioteca. Necesito buscar información. Xian inmediatamente dejó el periódico y lo siguió. Los dos caminan uno tras otro por el pasillo. A esa hora de la tarde, no había mucha gente. Jefe, ¿se trata de la familia Malfoy? Preguntó Xian en voz baja. Respondió Ron. Lucius Malfoy es un político escurridizo. Es difícil atraparlo directamente. Pero su casa, quizás, tenga un punto de inflexión. ¿Toby el elfo doméstico? Exactamente. Un elfo doméstico que conoce la historia interna, pero está obligado por un contrato mágico y no puede revelar directamente los secretos de su amo. Para lidiar con un ser así, la fuerza bruta es inútil. Necesitamos encontrar otra manera. Llegaron a un rincón apartado del pasillo y se encontraron con Harry y Ron, que venían del otro lado. Ambos también parecían vagar sin rumbo. ¿Ron? ¿Xian? Harry se quedó atónito por un momento. Justo la gente que buscaba. Ron fue directo al grano. Harry, necesito tu ayuda. Harry y Ron intercambiaron miradas, un poco confundidos. Se trata de Dobby, añadió Ron.
La expresión de Harry inmediatamente se volvió compleja, mezclada con gratitud y un toque de miedo persistente. ¿Dobby? ¿Cómo puedes ayudar? No para de decir Dobby malo y luego se da a cabezazos contra la pared. Él conoce los secretos de la familia Malfoy, sobre el diario, sobre este incidente de la Cámara de los Secretos, y aún más. Ron miró a Harry. Pero no puede decirlo directamente. Tenemos que obligarlo a decirlo él mismo. Ron frunció el ceño. ¿Cómo es posible? Los elfos domésticos no pueden traicionar a sus amos. La lealtad absoluta suele ir acompañada de la debilidad más extrema, dijo Ron con calma. Para ellos, ¿qué podría ser más importante que la orden de su amo? Harry pensó mucho y, de repente, recordó el único deseo claro que Dobby había expresado alguna vez en medio de sus innumerables acciones extrañas. ¿Libertad? No estaba muy seguro. Dobby, él debería, siempre querer la libertad. La última vez que me ayudó fue porque le dije que pensaba que debería cobrar su sueldo y sus vacaciones, Ron afirmó. Así es. El contrato mágico lo obliga a obedecer órdenes y guardar secretos. Pero ¿y si ya no es el elfo doméstico de la familia Malfoy? El contrato quedaría anulado, naturalmente. ¿Pero cómo puede liberarse? Preguntó Ron. ¿Cómo pudo Malfoy dejarlo ir? La mirada de Ron se posó en los pies de Harry, luego miró una armadura medieval decorativa que colgaba en la pared del pasillo cercano. Recuerdo, dijo Ron lentamente, según la antigua costumbre mágica, si un amo le entrega personalmente a un elfo doméstico una prenda de vestir, cualquier cosa, ¿significa concederle la libertad? Harry lo recordó. Sí. Con tal de que el amo le dé una prenda, podrá ser libre. Entonces Ron miró a Harry con una mirada orientadora en sus ojos. Si un visitante respetado usa astutamente un pequeño truco para hacer que Lucius Malfoy accidentalmente transfiera una prenda de ropa a su elfo doméstico, por ejemplo, metiéndola en algo a mano y luego tirándola. Los ojos de Harry y Ron se iluminaron instantáneamente. El diario. Exclamó Harry emocionado. Lucius metió el diario en el viejo libro de texto de Gimli. Podemos usar el mismo método. Pensamiento correcto, afirmó Ron. Pero la ejecución debe ser más precisa. No podemos ser nosotros quienes lanzamos el objeto. Él tiene que lanzarlo voluntariamente, y tiene que estar en el punto justo para que Dobby lo atrape. Esto requiere sincronización, un poco de actuación y utilidad. Miró a Xian. Recuerdo que dijiste que Fari tiene algunos tratos sociales con la familia Malfoy. Xian comprendió inmediatamente. Sí. Tal vez a través de Fari, podríamos organizar una breve visita de Harry Potter a la mansión Malfoy, digamos, en representación de la familia Fali, para tener algún tipo de comunicación con respecto al malentendido del incidente de la Cámara de los Secretos. A Lucius le gustan este tipo de gestos superficiales, especialmente cuando acaba de ganar. No se negará. El rostro de Harry palideció un poco. ¿Iré a la mansión Malfoy? Eso no sonaba nada bien. Ron le dio una palmadita en el hombro a Harry. No te preocupes, no te dejaremos ir solo. Necesitamos una razón para acercarnos, ¿no? Y. Mostró una sonrisa astuta. He oído que el señor Malfoy está de muy buen humor últimamente, perfecto para recibir condolencias y. ¿Un pequeño regalo a cambio? ¿Devolver el regalo? Preguntó Ron con curiosidad. Ron rebuscó en su bolsillo y sacó un guante blanco. Esto. ¿Para qué sirve? Ron claramente durmió bastante durante la clase de historia de la magia. Esto significa un duelo de desprecio. Harry no pudo soportarlo más. La etiqueta caballeresca de los muggles dicta que deben ofrecer un par de guantes blancos antes de un duelo. Ron alisó las arrugas del guante. Un par significa respeto, pero uno, Lucius entenderá el significado. Cambió de tema. Por supuesto, Fari no puede entregar esto, porque eso significaría una guerra entre las dos familias. Así que, Harry, esta gloriosa tarea es tuya. Necesitamos un plan. Harry respiró hondo, y la determinación se encendió en sus ojos verdes. Un plan que libera de Dobby y también haga quedar mal a Malfoy. Por supuesto, asintió Ron. Aún faltan detalles. Xian, ve a llamar a Lin, Chen y Lan. Necesitamos una pequeña reunión. Se giró y caminó hacia la sala común de Slytherin. Hay muchas formas de abrir una concha, no necesariamente es necesario romperla. A veces, un solo guante también puede ser clave. 112 Capítulo 112 Perdido y encontrado. La luz del sol entraba a raudales por las altas ventanas, formando varias columnas espesas de luz donde se podían ver motas de polvo bailando tranquilamente.
Hermione se sentó en el borde de la cama, su postura era exactamente la misma que el día en que quedó petrificada. Sus manos estaban ligeramente extendidas hacia adelante, acunando el broche de jazmín que se había roto en varios pedazos. La señora Pomfrey apartó suavemente las cortinas de la cama, indicando que los que esperaban afuera podían entrar. Los pasos eran ligeros, pero en ese lugar excesivamente silencioso sonaban excepcionalmente claros. Uchia Rin fue el primero en acercarse a la cama. Ella miró el rostro pétreo de Hermione, y las líneas de su rostro habitualmente inexpresivo se suavizaron ligeramente. Bienvenido de nuevo, su voz no era fuerte, pero sí muy clara. Hermione, por supuesto, no reaccionó. La petrificación aún no había desaparecido por completo. La siguiente fue Lan. Se inclinó más cerca, examinando cuidadosamente los ojos de Hermione, como si tratara de encontrar alguna señal de vida dentro de ellos. Por fin está a punto de despertar, su tono se aligeró, sin ti, la biblioteca está incómodamente silenciosa. Bienvenida de nuevo. Incluso extendiendo la mano juguetonamente y tocó suavemente el cabello rígido de Hermione, sus movimientos eran muy suaves, como si temiera dañarlo. Chen lo siguió un poco nervioso. Miró a Hermione, se rascó el cabello desordenado y se contuvo por un largo rato. Bueno, qué bueno que esté despierta. Bienvenida de nuevo. Su voz era un poco fuerte y sonaba un poco abrupta en el tranquilo ala del hospital. Él mismo se dio cuenta y rápidamente se calló, mirando secretamente a Madame Pomfrey. La señora Pomfrey se limitó a menear la cabeza con tolerancia. Xian se ajustó el monóculo. Este tipo no tenía idea de dónde había conseguido un objeto tan preciado para usarlo como adorno. El trabajo de registro y análisis de datos debe reanudarse urgentemente, su tono era como el de un informe experimental. Bienvenida de nuevo, señorita Granger. Lam puso los ojos en blanco sutilmente a su lado, pero sus labios se curvaron en una sonrisa. Finalmente, todos se hicieron a un lado. Kaito caminó lentamente hacia la cama. Se quedó allí, con la cabeza gacha, mirando a Hermione. La luz del sol entraba oblicuamente, igual que aquel día en la biblioteca, iluminando la mitad de su rostro mientras la otra mitad permanecía en sombra. La miró durante un largo rato, su mirada tan fija que parecía querer grabar ese momento. Luego inhaló suavemente y las comisuras de su boca se curvaron lentamente hacia arriba. Sus ojos oscuros, habitualmente algo indiferentes, brillaban levemente por la humedad y resplandecían bajo la luz del sol. Bienvenida de nuevo, su voz era muy suave, con esa ternura inconfundible, Hermione. No mucho después de que terminó de hablar. El rostro de Hermione, empezando por sus mejillas, se despojó rápidamente de su grisura pétrea, revelando un rubor saludable. Sus extremidades rígidas producían débiles sonidos de clic, como engranajes oxidados que volvían a girar. Sus labios ligeramente separados se cerraron suavemente y luego se abrieron, dejando escapar un jadeo confuso. Con su primer aliento, sus largas pestañas se revolotearon unas cuantas veces, y luego, sus familiares ojos brillantes se abrieron lentamente. Al principio, miraban fijamente al vacío, desenfocados. Después de unos segundos, pareció recuperar lentamente la conciencia. Lo primero que sintió fueron los fragmentos fríos en su mano. Instintivamente miró su palma. El broche de jazmín que tanto amaba yacía tranquilamente en su mano. Roto en varios pedazos. Los recuerdos volvieron a inundarme instantáneamente. Los ojos de la serpiente malvada, la sensación desesperada de romper el broche y el arrepentimiento que llenó su mente al final. El broche, murmuró, con la voz ronca por el desuso. Lleno de profundo dolor y remordimiento. Sí, tu broche. La voz de Kaito vino desde arriba de ella, su tono volviendo a su tono habitual ligeramente burlón. Aunque está roto, jugó un papel importante. Completó con éxito su misión de proteger a Hermione. Hermione miró hacia arriba, siguiendo el sonido. Contra la luz, primero vio la silueta borrosa de Kaito, luego la expresión familiar en su rostro. Un poco perezoso, pero revelador de preocupación. ¿Kaito? Parpadeó, aparentemente incapaz de creerlo del todo. Su mirada rápidamente recorrió a los miembros Uchiha que estaban detrás de Kaito. Rin. Lan. Chen. Xian. ¿Ustedes, cómo? Intentó moverse, pero sintió que todo su cuerpo estaba rígido y dolorido. Ella no pudo evitar jadear y casi se resbaló del borde de la cama. La mano de Kaito sostuvo firmemente su brazo. Disminuye la velocidad, dijo, después de estar sentado en la misma posición durante tanto tiempo, tus músculos están cooperando lo suficiente como para no ponerse en huelga. Rin la apoyó desde el otro lado. Acabas de despetrificarte.
Todavía necesitas adaptarte. La señora Pomfrey llegó justo a tiempo, trayendo una taza humeante de poción. Está bien, está bien. Todos den un paso atrás y dejen que el paciente respire. Ella examinó imperiosamente a los miembros Uchiha reunidos alrededor de la cama. Le entregó la poción a Hermione. Bebe esto, querida. Está preparada especialmente para ti para aliviar la rigidez muscular y el entumecimiento de los nervios. Hermione tomó la taza obedientemente. La poción olía a repollo hervido mezclado con menta. Indescriptible. Arrugó su pequeño rostro, contuvo la respiración y bebió todo de un trago. Después de beber, rápidamente devolvió la taza y sacó la lengua. Gracias, señora Pomfrey. Los efectos de la poción fueron inmediatos. La incómoda rigidez y entumecimiento desaparecieron rápidamente y sus extremidades volvieron al control de su cerebro. Ella movió suavemente los dedos y los tobillos, sintiéndose mucho mejor. Solo entonces tuvo la energía para reflexionar sobre la inimaginable situación que tenía ante sí. Miró a Kaito, luego a los miembros Uchiha, y finalmente volvió su mirada al rostro de Kaito. ¿Qué pasó exactamente? Recuerdo que me atacó el basilisco. Ella hizo una pausa, con una expresión de miedo persistente en su rostro. Entonces no recuerdo nada. Ahora, ¿dónde está el basilisco? ¿Cómo está Gimli? Sí, ese diario. Las preguntas surgieron una tras otra, indicando que su cerebro había reanudado su funcionamiento a alta velocidad. Tienes tantas preguntas que es imposible responderte. Kaito se levantó, se acercó a una silla y se sentó. El basilisco está muerto. Le aplasté la cabeza y probablemente su cuerpo ahora sea la reserva de bocadillos de pluma nocturna. A excepción de las piezas valiosas que el profesor tomó para su colección. Hermione se quedó atónita. ¿Aplastado su cabeza? Ella no podía imaginarse una escena así. El diario fue perforado por mi kunai. Esa maldita cosa está tan muerta como puede estarlo. Kaito dijo las cosas más horribles en el tono más tranquilo. En cuanto a Gimli, la mayor parte de su fuerza vital fue drenada, y casi fue a encontrarse con Merlín. El corazón de Hermione se apretó de repente. Pero el director Dumbledore la salvó con la piedra filosofal, y ahora debería estar descansando en su dormitorio, añadió Kaito con ligereza. El corazón de Hermione se relajó de repente. ¿La piedra filosofal? No es eso, en cuanto al proceso, dijo Kaito extendiendo las manos, es una larga historia. En resumen, el asunto está resuelto. Hermione procesó la información, sintiendo que su cerebro estaba un poco abrumado. Ella miró a su alrededor y solo entonces se dio cuenta de que los otros magos petrificados no eran visibles en el ala del hospital. ¿Dónde está Colin Creevey? ¿Y la señorita Penélope Clearwater de Ravenclaw? ¿Están todos bien? Ella preguntó con entusiasmo. Fuiste el primero, respondió Rin, la mayoría de las mandrágoras fueron destruidas. Kaito usó, magia del tiempo para madurar una. Hermione hizo una pausa y luego entendió algo. Ella miró a Kaito con ojos complejos. ¿Fue gracias a Kaito que tuvo la oportunidad de volver a ver el sol de Hogwarts? Este trato especial la hizo sentir cálida por dentro, aunque también un poco avergonzada. No lo pienses demasiado. Kaito leer pareció su mente y señaló la ventana. Hay muchas historias que no conocéis, y quería contároslas una por una, así que fui un poco apresurado. El profesor Snape parece estar de buen humor últimamente, preparando pociones con notable eficiencia. Hizo una pausa y luego añadió. Por supuesto, también podría ser porque no quiere que lo persiga y le pregunte. ¿Está mejor, profesor? Hermione intentó imaginar el interrogatorio inexpresivo pero persistente de Kaito al profesor Snape. Fue un poco divertido. Pero ella sabía que las cosas no podían haber sido tan simples como él las hacía parecer. Ella bajó la cabeza, mirando nuevamente el broche roto en su palma y su ánimo decayó. Lo siento, Kaito. Ella susurró, su voz llena de culpa. Fui demasiado arrogante, creí que descubriría la verdad por mi cuenta, si te hubiera contado mi plan antes, quizás no habría, sus palabras se fueron apagando, pero el significado estaba claro. Si no se hubiera tomado la libertad de investigar, no se habría quedado petrificada, no habría preocupado a todos y no habría estado a punto de provocar un desastre. Me alegra que lo sepas. La voz de Kaito resonó, no ofreciendo consuelo, sino más bien con un dejo de seriedad. La próxima vez, recuerda. Cuando te enfrentes a un problema de esta magnitud, pide ayuda primero. Luchar solo es un comportamiento imprudente. El trabajo en equipo es la clave para resolver problemas de manera eficiente. Especialmente esos dos leones estúpidos. Hermione lo miró un tanto sorprendida.
Esperaba consuelo, pero en cambio recibió un comentario tan extraño. Curiosamente, esa franqueza la hizo sentir mucho mejor. Sí, ella no estaba sola. Sin embargo, Kaito cambió de tema y extendió la mano para recoger el trozo más grande del broche de su palma. Lo hizo girar entre sus dedos. El rápido pensamiento de la señorita Granger en ese momento fue bastante bueno. Saber utilizar lo que le di. Un poco desviado. La próxima vez, recuerda lanzarlo más lejos, no te golpes el pie. Su media sonrisa hizo que el rostro de Hermione sonrojara instantáneamente, y murmuró en defensa. Tenía tanto miedo en ese momento, Lance se echó a reír a carcajadas cerca de allí. Incluso los ojos de Rin brillaron con un ligero toque de diversión. La señora Pomfrey vino nuevamente para comprobar el estado de Hermione. Se está recuperando muy bien, señorita Granger. La observaremos media hora más y, si no hay molestias, podrá regresar. Sin embargo, es mejor no realizar actividades extenuantes hoy. Descanse mucho. Gracias, señora, dijo Hermione agradecida. La señora Pomfrey se acercó y fue a atender otros asuntos. En ese momento, se oyeron pasos apresurados desde la entrada del ala del hospital. Harry y Ron aparecieron en la puerta, jadeando, sus rostros llenos de urgencia y anticipación. Inmediatamente vieron a Hermione, sentada en el borde de la cama, recuperada por completo. Hermione. Ambos gritaron al unísono y entraron corriendo. Ron estaba aún más incoherentemente emocionado. ¿Estás despierto? ¿De verdad estás despierto? Merlín. Acabamos de ir a ayudar a Hagrid a empacar sus cosas. Harry se mostró más comedido, pero la alegría en sus ojos verdes no se podía ocultar. ¿Cómo te sientes? ¿Hay alguna molestia? Al ver a sus dos buenos amigos, el rostro de Hermione se ilumina con una sonrisa verdaderamente radiante. Harry. Ron. Estoy bien, todo está bien. Ella inmediatamente se volvió hacia ellos y comenzó a lanzarles una andanada de preguntas. ¿Están bien? ¿Qué pasó exactamente en la Cámara de los Secretos? ¿Ginny está bien de verdad? ¿No se llevaron a Hagrid? ¿Cómo está ahora? Había regresado a su yo curioso y buscador de conocimiento. Harry y Ron comenzaron a contar los acontecimientos, uno tras otro. Por supuesto, omitieron muchos detalles sangrientos y excesivamente peligrosos, así como la conducta desagradable del antiguo director, destacando en cambio cómo Kaito demostró un gran poder. Kaito observó a Hermione, rodeada de Harry y Ron, observando su vibrante perfil. Silenciosamente dio un paso atrás e hizo una señal a los miembros Uchiha, indicando que debían dejar el espacio para estos tres amigos que habían sobrevivido a una gran prueba. Rin ascendiendo y fue el primero en darse cuenta a la vuelta y salir. Chen y Lan siguieron su ejemplo tácitamente. Xian se ajustó el monóculo, echó una última mirada al trío que discutía con entusiasmo y también se fue. Kaito caminó último. Mientras se acercaba a la puerta, se detuvo y miró hacia atrás una vez más. La luz del sol caía perfectamente sobre Hermione, dorando su cabello rizado con un borde dorado y difuso. Ella estaba gesticulando, debatiendo emocionada algo con Harry, su cara sonrojada, sus ojos brillantes. Ella era una persona completamente diferente a la fría estatua de piedra de unos minutos antes. Los labios de Kaito se curvaron hacia arriba en una sonrisa silenciosa. Luego se giró y cerró suavemente la puerta del ala del hospital. Fuera de la puerta, todos los miembros Uchiha lo estaban esperando. ¿Al gran comedor?, sugirió Chen, frotándose el estómago. Tengo un poco de hambre. Rin lo fulminó con la mirada. Lo único que sabes hacer es comer. Xian miró a Kaito. ¿Qué hacemos ahora? Kaito estiró los hombros, sintiendo como si le hubieran quitado un gran peso de encima. Primero comemos. Hizo una pausa y luego añadió. Entonces, es hora de preparar un regalo de devolución adecuado para cierto caballero al que le gusta enviar diarios. Un destello frío brilló en sus ojos, pero desapareció rápidamente y caminó hacia el gran comedor con una sensación de satisfacción. La luz del sol llenaba el pasillo, cálida y acogedora. El alboroto en el ala del hospital quedó atrás de la puerta cerrada. Aquella vitalidad redescubierta pareció derramarse por la rendija de la puerta. 113 Capítulo 113 El tonto. Entonces, ¿le entregaremos un guante al señor Malfoy como regalo? Chan se rascó el cabello desordenado, su rostro decía claramente. Este plan suena muy poco confiable. En la sala común de Slytherin, después de la cena, el fuego de la chimenea crepitaba. Xian levantó su monóculo, su mirada detrás de la lente mostraba preocupación por la inteligencia de sus compañeros de equipo.
Se trata de hacer que el guante accidentalmente se convierta en el elemento clave para liberar a Dobby, el elfo doméstico, no de envolverlo con un arco y entregarlo. Lan se apoyó cómodamente en el cojín junto a Xian e intervino. La clave es el tiempo y el método. El propio Lucius Malfoy tiene que entregarle sin querer una prenda de vestir a Dobby. Lin se sentó en una silla de respaldo alto frente a ellos, con la postura más erguida que nunca. Miró a Kaito, quien no había hablado mucho. Necesitamos una razón convincente para acercarnos a la mansión Malfoy. Los dedos de Kaito tamborileaban inconscientemente sobre el apoyabrazos del sofá, su mirada fija en las llamas danzantes. Harry Potter es una razón preparada. Lucius acaba de hacer que expulsaran a Dumbledore y luego lo vio regresar, por lo que se siente incómodo. Si el Salvador viene activamente a arreglar las relaciones, alguien como él, a quien le encanta jugar a la política, querrá investigar la situación, incluso si tiene sospechas. ¿Enviar a Potter? Chan abrió mucho los ojos. ¿Podrá con ello? ¿Y si saca su varita en cuanto vea a Malfoy? Entonces, tenemos que ensayar. Kaito finalmente apartó la mirada de las llamas. Y tenemos que darle guardaespaldas. Su mirada recorrió a sus compañeros. Lan levantó la mano de inmediato, con los ojos brillantes. Yo voy. Soy la mejor actuación y manipulando objetos pequeños. Movió los dedos. Xian suspiró. Tengo que encargarme del apoyo de inteligencia y del interrogatorio posterior, quiero decir, del interrogatorio. Para asegurarme de que Dobby pueda proporcionar información eficazmente tras recuperar su libertad. Chan hinchó el pecho. Entonces me encargaré de proteger a Potter. Si se desata una pelea, vamos a conspirar, no a provocar una pelea, lo interrumpió Lin, dándose un golpecito en la cabeza, algo ingenua. Lo que necesitas es brindar apoyo externo, asegurándote de que la ruta de retirada esté despejada. La infiltración y las operaciones centrales dependen de Lan. Y miró a Kaito. Kaito afirmó. Lan y yo entraremos con Harry. Lin y Chan estaban afuera. Xian se encargará de las comunicaciones y el apoyo de retaguardia. Hizo una pausa y luego miró a Lan. ¿Cómo va esa cosa? Lan sonoramente triunfante, sacando de su bolso un pequeño objeto con intrincados tallados. Listo. Tal como dijiste, le añadí una pequeña sorpresa, que se quedará pegada al guardarla, a menos que se use un contrahechizo específico. Kaito tomó el emblema, lo examinó y se lo guardó en el bolsillo, satisfecho. El siguiente paso es convencer a nuestro Salvador para que nos siga el juego. El día siguiente era sábado y el clima era encantador. Kaito encontró a Hermione en su sitio habitual, junto a la ventana de la biblioteca. Una montaña de libros se apilaba frente a ella de nuevo, y estaba absorta escribiendo, poniéndose al día con las lecciones que se había perdido mientras estaba petrificada. La luz del sol se derramaba sobre su peso cabello rizado, brillando con un brillo cálido. Kaito sacó la silla frente a ella y se sentó, sus movimientos fueron suaves, pero Hermione aún así levantó la vista inmediatamente. Al ver que era él, apareció una sonrisa en su rostro, más brillante que la luz del sol. ¿En qué estás ocupada? Kaito inclinó la barbilla, señalando el espantoso libro que tenía delante, una explicación detallada de los códigos mágicos medievales, que era lo suficientemente espantoso como para noquear a un troll. Hermione dejó la pluma y se frotó la muñeca. Me estoy poniendo al día. Siento como si me hubiera perdido un siglo entero. Sus ojos reflejaban una pizca de curiosidad. ¿Y ustedes? Los vi reunidos ayer. ¿Estaban discutiendo cómo tratar con el señor Malfoy? Kaito levantó una ceja. Bien informado. Lavender lo dijo. Te vio hablando con Harry y Ron en el pasillo. Hermione levantó ligeramente la barbilla, con un toque de suficiencia en su expresión. Además, no es difícil de adivinar. Lucius Malfoy es miembro del consejo escolar, se opuso firmemente al profesor Dumbledore antes, e incluso le pasó el diario a Ginny. La astuta señorita Granger ha vuelto, logró bromear Kaito con Hermione, con los ojos llenos de aprobación. Sí, estábamos hablando de cómo hacerle un gran regalo. Hermione se inclinó hacia adelante, con el interés despertado por completo. ¿Puedes decírmelo? Quizás puedas ayudar. La planificación es mi fuerte. Su corazón se agitó levemente y sus palabras tomaron un giro. El plan no se ajusta del todo a las reglas de la escuela. Hermione replicó inmediatamente. Para lidiar con alguien como Malfoy, aún debemos preocuparnos si los métodos cumplen estrictamente con el capítulo 27, artículo 3 de las reglas del colegio Hogwarts. Después de hablar, hizo una pausa, aparentemente sorprendida por sus propias palabras. Kaito rió suavemente. Parece que estar petrificada ha vuelto a la señorita Granger bastante más atrevida.
Un rubor se apoderó silenciosamente de las mejillas de Hermione. Bajó la cabeza, fingiendo ordenar sus libros. Solo pienso, tiempos desesperados, medidas desesperadas. Kaito miró su lindo peinado con un sentimiento de paz. Bajó la voz y dijo: planeamos ayudar al elfo doméstico del señor Malfoy a encontrar un nuevo lugar de trabajo. Hermione levantó la vista de repente, con los ojos muy abiertos. ¿Dobby? ¿Vas a liberar a Dobby? Sí. Dobby conoce tantos secretos. Si pudiera obtener su libertad, podría testificar contra Malfoy. Pero, el contrato mágico, entonces, requiere algo de habilidad. Kaito explicó brevemente la idea central de la estrategia del guante, omitiendo los detalles operativos específicos, ya que, de hecho, no era muy honorable. Hermione escuchó con mucha atención, frunciendo el ceño y relajándose a veces. Reflexionó un momento. El riesgo es muy alto. El señor Malfoy es muy astuto. Y esto requiere que Harry sea muy bueno improvisando. Entonces, tenemos que ensayar. Kaito la miró. Y necesitamos a una chica ingeniosa como tú para que nos ayude a encontrar cualquier resquicio. Ni siquiera él mismo creyó en estas palabras. El plan ya estaba prácticamente completado, pero él realmente quería que ella participara, que se sintiera parte del equipo en lugar de estar excluido del peligro. Pero Hermione le creyó, sus ojos brillaban con una leve sonrisa. No hay problema. Aceptó de buena gana, pero luego se preocupó un poco. Pero, no te voy a detener, ¿verdad? Acabo de recuperarme, después de todo, quédate en la retaguardia y sé nuestro estratega jefe, dijo Kaito con naturalidad. Si fallamos en algún aspecto del plan, aún así te necesitaremos a ti, el mejor estudiante, para que lo revise. Estas palabras salieron con tanta fluidez que el propio Kaito se sintió un poco incómodo al decirlas. Instintivamente se tocó la nariz y desvió la mirada hacia la ventana. El corazón de Hermione dio un vuelo. Sus palabras y cómo es que sonaban como si estuvieran tratando de hacerla feliz. Sintió que sus mejillas empezaban a arder de nuevo, y rápidamente bajó la cabeza, fingiendo estar absorta en el libro, mientras sus dedos giraban inconscientemente un mechón de cabello. Los dos se quedaron en silencio, y solo la luz del sol fluía silenciosamente entre las páginas. Después de un rato, Hermione finalmente habló en voz baja, tratando de romper la atmósfera inquietante. Entonces, ¿y cuándo vas a empezar y a ensayar? En los próximos días. Kaito también volvió a su tono habitual. Primero, necesitamos preparar mentalmente a Harry para que no recuerde sus viejas quejas con Lucius y Draco en cuanto lo vea. Harry es realmente muy valiente, dijo Hermione sin poder evitar defender a su amiga. Siempre que se trata de enfrentarse a los malos, siempre se desempeña excepcionalmente bien. Esperemos que así sea. Kaito se encogió de hombros. No quiero que el plan se exponga, y que luego la portada de mañana de El Profeta se convertirá en Salvador arrestado después de irrumpir en la mansión Malfoy, sospechoso de inestabilidad mental. A Hermione le hizo gracia su exagerada declaración. Estás exagerando. Al ver su radiante sonrisa, la ligera incomodidad de Kaito desapareció. Se recostó en su silla y dijo con pereza. Oh, todavía no te he preguntado, ¿todavía te duelen los músculos? ¿Funcionó la poción del profesor Snape? Claro, aunque no funcionará, Kaito no podría volver a molestar a Snape. Como diría Lin, eso sería pedirse una paliza. Mucho mejor, solo que todavía está un poco rígido si me siento demasiado tiempo. Hermione movió los hombros. Más tarde, le pediré a Lin que te enseñe algunos ejercicios de estiramiento. Solíamos usarlos para aliviar las agujetas después del entrenamiento. Son más fundamentales que las pociones. Milímetros, está bien. Hermione sintiendo calor en su corazón. Él siempre era así, aparentemente casual, pero registraba estos detalles. Ella pensó en él otra vez ayer en el ala del hospital, con sus ojos ligeramente rojos, sonriendo mientras le decía bienvenida de nuevo, y su corazón no pudo evitar latir un poco más rápido. Rápidamente encontró un tema para tapar. Eso y los fragmentos del broche, los guardé. ¿Está roto? ¿Por qué guardarlo? Dijo Kaito, aparentemente indiferente, pero su mirada se desvió hacia otro lado. Después de todo y me protegió, dijo Hermione en voz baja, mientras su dedo trazaba líneas en la página del libro. Y, además, fue de ti. Las últimas palabras fueron tan suaves como un susurro, pero Kaito las oyó. Sintió un ligero calor en las orejas y se aclaró la garganta. Fuera lo viejo, dentro lo nuevo. La próxima vez te buscaré algo más resistente. Hermione levantó la vista, sus ojos brillaban mientras lo miraba. ¿En serio? ¿Cuándo te he mentido?
Kaito la miró a los ojos y lo soltó instintivamente. Después de decirlo, sentí que las palabras sonaban mal, demasiado parecidas a una promesa. El rostro de Hermione se sonrojó instantáneamente, incluso los lóbulos de sus orejas se tornaron rosados. Ella bajó rápidamente la cabeza, casi enterrando su rostro en el libro, su voz tan débil como el zumbido de un mosquito. Oh, Kaito miró las puntas de sus orejas de color rojo brillante, dándose cuenta tardíamente de lo fácil que era malinterpretar su última frase. También empezó a sentirse un poco incómodo, sin saber qué hacer con las manos y los pies. Abrió la boca, queriendo explicar, pero sintió que solo empeoraría las cosas. La biblioteca estaba extremadamente silenciosa, solo se oía su respiración ligeramente desordenada y el débil canto de los pájaros desde el exterior. Después de un largo rato, Hermione finalmente reunió su coraje, levantando ligeramente sus mejillas aún sonrojadas, una tímida pero traviesa sonrisa en su rostro, y susurró. Tonto tilde. 114 Capítulo 114 finalizado. Entonces, necesitamos una excusa plausible para cruzar las puertas de la mansión Malfoy, resumió Ron, golpeando ligeramente con las yemas de los dedos la mesa de madera de la biblioteca. Hermione ya se había calmado, recuperando su agudeza habitual. La casa Malfoy acaba de ayudar a resolver la crisis escolar y logró que el profesor Dumbledore fuera removido temporalmente, aunque ha sido reinstalado, definitivamente usarán esta oportunidad para consolidar su influencia. ¿Un banquete de celebración o algún tipo de reunión familiar de sangre pura? Arrugó ligeramente la nariz. Es muy probable, coincidió Ron. A Lucius le gusta ese tipo de cosas. Presumir de poder, ganarse a la gente. Hizo una pausa. Sin embargo, necesitamos asegurarnos de recibir una invitación, o crear una. En ese momento, una voz femenina ligeramente fría surgió desde detrás de una estantería. Quizás pueda proporcionarte ese boleto. Ron y Hermione se giraron al mismo tiempo y vieron a Fari emerger de las sombras entre dos altas filas de estantes. Hoy no llevaba su túnica escolar, sino un vestido largo verde oscuro bien entallado, que la hacía parecer unos tonos más maduros de lo habitual. Fari. Ron estaba un poco sorprendido, pero no demasiado. Este prefecto siempre tuvo una forma de saber lo que ella quería saber. Ron, Granger. Fari avanzando levemente a modo de saludo, con la mirada fija en Ron. No pretendía escuchar a escondidas. Solo buscaba un libro sobre contratos de runas antiguas. Señaló el horrible tomo que tenía en la mano. Su razonamiento era impecable. En cuanto al boleto del que acabas de hablar, Fari sacó naturalmente una silla y se sentó, con una postura elegante. La casa Malfoy está preparando una cena, aparentemente para celebrar la resolución de la crisis de Hogwarts y consolar a los alarmados directores de la escuela. Está previsto para el primer viernes por la noche del próximo mes. Hermione captó de inmediato la clave. ¿Consolar a los miembros del consejo escolar? Entonces, ¿todos los miembros del consejo que firmaron el documento para despedir al profesor Dumbledore estarán presentes? La mayoría, afirmó Fari. Es una buena oportunidad, ¿verdad? No solo para contactar con Malfoy, sino también para observar a los gobernadores que quizás no hayan firmado voluntariamente. Ron la miró, sus ojos oscuros escudriñando. ¿Condiciones? No creía que Fari ofreciera ayuda sin ninguna razón. Los labios de Fari se curvaron en una leve sonrisa, ligeramente formal. Es fácil hablar con gente inteligente. Mis condiciones son simples. Primero, necesito saber su plan completo para asegurar que la familia Faldi no sea arrastrada a un vórtice incontrolable. En segundo lugar, si tiene éxito, la casa Malfoy dejará un gran trozo de carne, y cuando sea compartido, la familia Faldi deberá tener prioridad. Ella se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Además, personalmente, preferiría estar realmente del mismo lado que tú. Mi hermano mayor, que no sirve para nada, es un fiel seguidor de la casa Malfoy. Darle un momento difícil a Malfoy en esta ronda se beneficiará enormemente de mi competencia por el puesto de heredero de la familia. ¿Y tú? También debes guardarle rencor a la casa Malfoy, ¿verdad? Sus razones eran suficientes e inobjetables. Ron frotó el lomo del libro en su mano. La participación de Fari tuvo pros y contras. Ventajas. Podría proporcionar la entrada más directa y la información privilegiada. Contras. El plan preliminar elaborado anteriormente ahora tuvo que ser reelaborado, esta vez incorporando los intereses de Fari. Pero considerando su rivalidad con la casa Malfoy y la confianza inicial establecida, existía una base para la cooperación.
Podemos compartir la estructura del plan, pero los detalles operativos esenciales deben mantenerse confidenciales, afirmó Ron en su conclusión. En cuanto al botín, solo queremos que Malfoy sea llevado ante la justicia. Si le interesa, puede tomar cualquier cosa que tenga y que no nos sea útil. No tenía ningún interés en la riqueza y las industrias de esas familias de sangre pura. El enfoque de Uchiha no estaba allí. Farí afirmó con entusiasmo. Es razonable. Manejen ustedes mismos los detalles. Solo necesito saber la dirección general y las partes en las que debo cooperar. Miró a Ron. Entonces, ¿una cooperación agradable? Una cooperación agradable. Ron extendió la mano y estrechó la de ella brevemente. Hermione observaba desde un lado, con los ojos llenos de curiosidad por esta transacción. Para la cena, entraré bajo el nombre de la familia Fally, con 2 acompañantes, comenzó Farí a detallar los preparativos. Tú y. Potter. Cualquier otra persona despertaría sospechas fácilmente. Si los demás necesitan colarse por la entrada de servicio, puedo organizarlo. Hablaré con Arya, sintió Ron. Necesita que lo guíen. Farí se levantó. Te enviaré el itinerario detallado de la cena y los puntos a tener en cuenta por lechuza. En cuanto a los miembros del consejo escolar que podrían haber sido coaccionados. Le dirigió a Ron una mirada significativa. Quizás tu amigo, que es experto en análisis de inteligencia, pueda prestar mucha atención a sus expresiones y conversaciones durante la cena. A veces, estar obligado y estar dispuesto está escrito en la cara de uno. Con eso, tomó el espantoso libro de runas antiguas y se fue tan silenciosamente como había aparecido. Hermione esperó hasta que Farí estuvo fuera del alcance del oído antes de susurrarle a Ron. Ella, parece saber mucho. Un Slytherin perfecta, una competidora de la familia Fally, sería extraño que no tuviera una red de inteligencia, dijo Ron sin sorprenderse. Y nuestros objetivos coinciden, así que podemos confiar en ella por ahora. Al menos hasta que consiga lo que quiere. Se reclinó en su silla, reflexionando sobre la información que Farí había traído. Consolar a los miembros del consejo escolar, eso es un gran avance. Si alguien realmente se sintiera amenazado, en ese contexto, enfrentándose a Malfoy, quien acaba de prestar un servicio meritorio, su presión sería inmensa y podría delatarse. Chan puede encargarse de observarlos, sugirió Hermione. Es meticuloso y se fija bien en los detalles. Chen y Lin estarán en el perímetro como refuerzos. Ron pensó en los dispositivos y la agilidad de Lan. Es la más indicada para sembrar el caos y ayudar a Dobby. Los canales de la familia Fally para entrar a la mansión Malfoy, en la superficie, Harry representaría a los moderados y trataría con Malfoy, mientras que encubiertamente, Chan observaría a los gobernadores escolares sospechosos, y Lan y él mismo buscarían oportunidades para ejecutar el plan Guante. Parece que estamos en una misión de espionaje, dijo Hermione, con una mezcla de emoción y nerviosismo. Más o menos. Ron arqueó los labios. Esperamos que la actuación del señor Potter esté a la altura de su título de Salvador y que no la arruine en cuanto suba al escenario. El proceso de convencer a Harry fue más sencillo de lo esperado. Cuando Ron encontró a Harry y a Ron en un aula vacía cerca de la torre de Gryffindor y les explicaron su propósito, la primera reacción de Harry fue la resistencia. ¿Iré a la mansión Malfoy? ¿Cenar con Lucius Malfoy? Harry se encogió. Preferiría volver a luchar contra el basilisco. Ron también parecía horrorizado. ¿Te has vuelto loco, amigo? Está lleno de mortífagos. Seguro que tienen calaveras de elfos domésticos colgando de las paredes como decoración. Precisamente porque podría haber secretos escondidos dentro, tenemos que ir, explicó Ron con paciencia. Piensa en Dobby, piensa en el sufrimiento de Hagrid en Azkaban, y Dumbledore se ve obligado a dejar el cargo. Esta es la forma más rápida de obtener evidencia. Ante la mención de Hagrid, la expresión de Harry vaciló. Ron continuó insistiendo. Además, no vas a luchar. Vas a actuar, a interpretar a un Salvador confundido que, tras el incidente de la Cámara de los Secretos, está un poco decepcionado con Dumbledore y quiere mejorar sus relaciones con los miembros del consejo escolar más capaces. Harry parecía aún más conflictuado. Pero no puedo actuar en absoluto. No te preocupes, tenemos un curso intensivo, dijo Ron, dándole una palmadita en el hombro con tono lento. Piensa en tu valentía al enfrentarte a Quirrell y al basilisco. Esta vez, solo necesitas usar esa valentía para mentir. Ron murmuró suavemente a un lado. Creo que esto es mucho más difícil que luchar. Al final, su preocupación por Hagrid y su enfado con Malfoy superaron su miedo a actuar, y Harry apretó los dientes y se apoyó. De acuerdo.
Iré. Pero, ¿y si nos pillan? Entonces vamos con el plan B, dijo Ron con calma. ¿Cuál es el plan B? Preguntaron Harry y Ron simultáneamente, llenos de esperanza. Corre, dijo Ron en una sola palabra. Sal corriendo lo más rápido que puedas y deja que Lynn y Chen te encuentren. Claro, es el último recurso. Harry. Ron. Creo que deberíamos ensayar el plan a fondo. En los días siguientes, Harry comenzó su entrenamiento especial de actor. Los entrenadores principales fueron Ron y Lan. En un aula abandonada del castillo, Lan era responsable de enseñarle a Harry la etiqueta noble y la conversación. Señor Potter, no camine tan rápido. Muéstrese elegante y sereno, como si toda la mansión fuera su patio trasero, no. La casa Malfoy es, sin duda, más rica y poderosa que la casa de su tía, así que necesita mostrar un poco de reverencia apropiada y curiosidad. Harry caminaba moviendo los brazos y las piernas al unísono y con expresión rígida. Ron, por su parte, fue el encargado de simular las conversaciones, interpretando a Lucius Malfoy. Ah, señor Potter, dijo Ron con un tono largo y una sonrisa falsa, qué invitado tan raro. He oído que últimamente han tenido opiniones diferentes sobre él, estilo de gestión del director Dumbledore. Harry tartamudeó. Sí. Creo que él, era un poco, demasiado aventurero. Expresión. Señor Potter. Le recordó Lan desde un lado. Tiene que transmitir un poco de agravio e incomprensión. No como si estuviera recitando un libro de texto. Harry se esforzó mucho para forzar una expresión compleja. Ron reprimió una risa y continuó insistiendo. ¿Aventurero? Sí, dejar que los estudiantes se enfrenten a un semejante monstruo. Sin embargo, escuché que fue el niño Uchiha quien finalmente resolvió el problema. Parece que Hogwarts todavía necesita sangre fresca, ¿no crees? Harry se quedó atascado de repente. Tenía muchas ganas de replicar, de decir que Ron era increíble, pero según el guión, debería sentir celos sutiles hacia él. Yo, creo, la cara de Harry se puso roja por contenerlo. Corten. Lan se agarró la frente. Otra vez. Harry, ahora eres un salvador un poco mezquino, a quien le han robado protagonismo y que empieza a cuestionarse la vida. No se supone que debas elogiar a tu rival. A veces Hermione venía a observar, sosteniendo sus libros, observando la situación de Harry, sin poder resistir una risita, y luego ofreciéndole a Harry algunos consejos sobre el tono y la redacción. Durante un descanso en el entrenamiento, Ron y Hermione se sentaron en el alféizar de la ventana del aula, descansando. ¿Crees que pueda hacerlo? Hermione miró a Harry, a quien Lan todavía le estaba corrigiendo la postura, un poco preocupada. Potencial sin explotar, evaluó Ron con objetividad. Al menos no intenta sacar su varita en cuanto me ve. Eso es un progreso. Hermione se divirtió. Tienes demasiada confianza en tu interpretación del señor Malfoy. Después de todo, observó ese tono hipócrita de cerca, dijo Ron encogiéndose de hombros. Y hablando de eso, Fari me envió el itinerario de la cena. Es un gran evento. Parece que Lucius tiene la intención de presumir de verdad. Sacó un pergamino del bolsillo y se lo entregó a Hermione. Detallaba la distribución de los asientos, el horario e incluso una lista parcial de invitados. Hermione lo examinó con atención. Tantas familias de sangre pura, y altos funcionarios del Ministerio de Magia. La influencia de la casa Malfoy es, sin duda, considerable. Razón de más para darle una sorpresa. Ron miró a Lucius Malfoy en la lista con una mirada ligeramente fría. Un regalo a cambio que no se esperará en absoluto. Giró la cabeza y observó el paisaje familiar de Hogwarts. No le diría a Hermione que esta operación no tenía nada que ver con salvar Hogwarts ni con ningún ideal elevado. Era simplemente para asegurarse de que la chica a su lado no tuviera que preocuparse de quedar petrificada un día por saber demasiado. Hermione pareció sentir su mirada y también se giró, encontrando sus ojos con una leve sonrisa. La luz del sol se filtraba a través de las persianas, alargando sus sombras, entrelazándolas. De repente, Ron sintió que, después de todo, salir a caminar de vez en cuando no parecía algo tan malo. 115 Capítulo 115 Banquete. Con el plan finalizado, el primer problema surgió inmediatamente. ¿Cómo lograr que estos estudiantes abandonen legítimamente Hogwarts el viernes por la noche? Entonces, ¿necesitamos acudir al profesor Snape para pedirle permiso? Para ser precisos, necesitamos solicitar el amable permiso del profesor Snape para una licencia temporal. Cham se ajustó las gafas y corrigió. Y necesitamos una razón suficientemente convincente. Lan contó con los dedos. ¿Una cena familiar para celebrar que se evitó la crisis?
No, Potter es huérfano. ¿Comprar materiales? Esto podría funcionar, pero requeriría la aprobación de un profesor. Kaito suspiró, frotándose las sienes. Vayamos directo al grano. Cuanto más complicada sea la razón, más lagunas habrá. Simplemente digamos que la familia Faldi nos invitó a nosotros y a Potter a una cena social, con el objetivo de mejorar las relaciones. Lim sugirió. Ser directo podría ser más efectivo. Estoy de acuerdo con la opinión de Kaito. El grupo marchó hacia la mazmorra, su comportamiento era menos como si estuvieran pidiendo permiso y más como si estuvieran lanzando un asalto. La puerta de la oficina de Snape estaba entreabierta y de ella salía una espesa columna de humo. ¿Estaba en llamas? Kaito llamó a la puerta. La voz baja y aceitosa de Snape llegó desde adentro. Entra. Al parecer no, Kaito respiró aliviado. Al empujar la puerta para abrirla, Kaito vio a Snape parado frente a un caldero que emitía un extraño humo verde, con la punta de su varita moviéndose lentamente y el ceño profundamente fruncido. Ni siquiera levantó la vista. Si estás aquí otra vez para preguntar cuánto falta para que la poción de mandrágora satisfaga a tu Kneazle, Uchiha, te sugiere que monte una tienda de campaña afuera de la sala común de Gryffindor y observa. Ella ha estado rebotando por ahí durante mucho tiempo. No, profesor, Kaito intentó sonar lo más sincero posible. Nos gustaría solicitar permiso para salir de la escuela el viernes por la noche. Snape dejó de remover y finalmente levantó la vista. Sus ojos negros, como dos profundos estanques, recorrieron lentamente a los Uchiha en la puerta, fijándose finalmente en Kaito. ¿Qué razón? La desconfianza estaba escrita en su rostro. La familia Faldi nos ha invitado a nosotros y a Harry Potter a una cena, dijo Kaito concisamente, para reparar la brecha entre los Uchiha y la sangre pura que surgió de algunos malentendidos. ¿Ah, sí? Preguntó Snape arrastrando las palabras, con una mueca sarcástica. El Salvador y el portavoz de Slytherin, de la mano, asistiendo al banquete de una familia de sangre pura. ¡Qué amistad tan profundamente conmovedora entre casas! Dejó la varita y cruzó los brazos. ¿Por qué debería creer que, después de que te vayas, no me causarás más problemas que la Cámara de los Secretos? Prometemos cumplir estrictamente las reglas, profesor, dijo Kaito, armándose de valor. ¿Lo prometes? Snape se burló, tu promesa, para mí, vale tanto como una bomba fétida fallida. Su mirada se desvió hacia un montón de raíces gigantes, grumosas y picantes en un rincón. Sin embargo, últimamente necesito ayudantes con dedos ágiles para procesar algunos ingredientes particularmente delicados. Señaló la pila de cosas. Por ejemplo, esos cristales de estiércol de dragón de los dragones opaleya australianos. Hay que quitarles manualmente los huevos de Asuinder sin usar magia, de lo contrario explotarán. Y ese pus de tentácula venenosa, que debe extraerse y estabilizarse en 1 hora. Si se excede un segundo, perderá toda su toxicidad y se convertirá en agua residual inútil. Snape miró a Kaito con una expresión cruel y casi alegre. Si pueden ayudarme a limpiar todos estos pequeños problemas en este almacén, y asegurarme de que mis reservas privadas estén llenas con 20 galones de poción reconstituyente de sangre estándar y 10 galones de antídoto antes de dejar la escuela el viernes por la noche, podría considerar su inútil solicitud. Kaito miró la montaña de materiales y su ojo se movió levemente. Esto no ayudaba. Era explotación del trabajo en régimen de servidumbre. Creyó oír a Chan jadear detrás de él. ¿Qué? ¿No estás dispuesto? Snape arqueó una ceja. Entonces quédate en el castillo y disfruta de tu fin de semana seguro. Lo haremos, Kaito apretó los dientes y estuvo de acuerdo. No había otra manera, estaban pidiendo un favor. Viejo murciélago, ya verás. Cuando aprendas ese hechizo, y así, durante los siguientes días, Slytherin, el aula de la clase de pociones y el almacén privado de Snape se convirtió en el segundo dormitorio de los Uchiha. El aire estaba lleno de diversos olores extraños y sus manos estaban cubiertas de manchas difíciles de lavar. Chan, mientras raspaba cuidadosamente los cristales de estiércol de dragón con un cuchillo de plata especialmente hecho para este fin, se quejó. Creo que mi nariz va a dejar de funcionar. Esto huele peor que el estiércol de gusano. Lan, con guantes horribles y separando fibras de tentácula venenosa, le puso los ojos en blanco. Como si hubiera olido excrementos de gusano flover. Concéntrense. Si uno explota, todos nos convertiremos en fuegos artificiales. Chan, mientras tanto, se encargaba de registrar y cronometrar, con una expresión tan seria como si estuviera dirigiendo una batalla. Lim, el caldero de la izquierda, el número 3, está 2 grados por encima.
Enfríalo inmediatamente con bilis de ratón de hielo. Kaito, el polvo de cuerno de unicornio que tienes en la mano aún no es lo suficientemente fino. Necesitas repetirlo 3 veces más. Kaito suspiró, resignado, y siguió golpeando el mortero. Sentía que no quería volver a oler la raíz de mandrágora en su vida. Siendo explotados otra vez, murmuró en voz baja, ganándose una mirada de Snape en dirección a su oficina. El jueves por la tarde, cuando finalmente embotellaron el último lote de poción reponedora de sangre estándar y lo apilaron cuidadosamente en la reserva de Snape, casi todos estaban exhaustos y apestaban a pociones. Snape inspeccionó todo lentamente y, extrañamente, no encontró ningún fallo. Sacó 2 formularios de solicitud de permisos firmados y se los entregó a Kaito como si le estuviera haciendo un favor. Recuerda, debes regresar antes del desayuno del sábado, dijo con gravedad. Si causas algún problema, estoy seguro de que Azkaban daría la bienvenida a algunos jóvenes visitantes demasiado enérgicos. El viejo murciélago definitivamente estaba tratando de asustarlos nuevamente, pero a Kaito no le importa podría menos en este punto. Mientras arrastraban sus cansados pies fuera de la mazmorra, se encontraron con Fabi, que estaba vestido resplandecientemente. Al verlos cubiertos de polvo y con olor a pociones, primero se congeló, luego una sonrisa traviesa y regodeadora apareció en su rostro. Parece que el precio de tu boleto fue bastante alto, Uchiha, dijo a la ligera, mientras su mirada recorría el rostro algo demacrado de Kaito. ¿Necesitas que te traiga algunas bebidas estimulantes? Claro que habrá que pagar. Kaito forzó una sonrisa apretando los dientes. No se preocupe, prefecto. Deberías preocuparte por cómo llegar a tu hermano, indignó mañana por la noche. Fabi rió suavemente y luego se alejó, dibujando su falda un elegante arco. El viernes por la noche, la mansión Malfoy estaba brillantemente iluminada. Kaito, Lan y Harry, acompañados por Fabi, llegaron directamente al magnífico salón de la mansión a través de la red Flu. Mientras tanto, Lim y Chan ya estaban preparados en puntos ocultos externos, y Chan se había mezclado con los sirvientes. Chan tuvo que quitarse su exquisito monóculo. Era demasiado ostentoso para una sirvienta. Harry tiró nerviosamente de su túnica formal ligeramente demasiado grande, su rostro estaba pálido. Kaito, que vestía una sencilla túnica negra, parecía tranquilo. Lucius Malfoy se encontraba frente a la chimenea, saludando a los invitados con una sonrisa falsa perfectamente apropiada. Al ver a Harry y a Kaito detrás de Fabi, su sonrisa falsa se congeló al instante. Un destello de incredulidad y escrutinio cruzó sus ojos grises, pero enseguida recuperó su compostura. Ah, señorita Fabi, bienvenida. La voz de Lucius aún tenía un tono lento, pero su mirada se posó en Kaito. Y. El señor Potter, y el señor Uchiha. ¡Qué combinación más inesperada! Recordó claramente haber visto a Kaito en Flourish y Blots, y sus dedos, agarrando su bastón con cabeza de serpiente, se apretaron ligeramente. Señor Malfoy, dijo Fabi con una ligera reverencia, levantándose la falda. Gracias por su invitación. El señor Potter y el señor Uchiha admiran enormemente su liderazgo en el manejo de la crisis escolar y esperan tener la oportunidad de intercambiar ideas y aprender. Sus palabras fueron impecables. La cabeza de serpiente de Lucius se inclinó ligeramente hacia Lan. ¿Y esto es? Lan ascendiendo, tomando la iniciativa. Hola, soy el acompañante de Harry. Las zapatillas de ballet de Merlin, espero que Cham nunca se entre de esto. Un destello brillante en los ojos de Lucius, y dijo con una sonrisa falsa. Por supuesto, es bueno que los jóvenes vean más del mundo. Por favor, siéntanse como en casa. Hizo un gesto para que los elfos domésticos sirvieran, pero su mirada parecía fijada en Kaito y Harry. Kaito se acercó levemente, reconociéndolo, y luego entró con Harry al salón de baile entre la multitud. Podía sentir la mirada escrutadora de Lucius siguiéndolos. Harry susurró. Nos mira como si fuéramos 2 babosas que se colaron en la pelota. Tranquilo, Potter, susurró Kaito, recorriendo con la mirada a la multitud elegantemente vestida en el salón. Recuerda, ahora eres un salvador confundido, y Lan es tu guía temporal. Observa mucho, habla poco, sobre todo no mires el pelo de Malfoy. Me temo que no podrás evitar reír. Dentro del salón de baile, candelabros de cristal refractaban una luz deslumbrante y una música melodiosa flotaba en el aire. Los magos bien vestidos se reunían en pequeños grupos, conversando, mientras los elfos domésticos se abrían paso entre ellos, portando bandejas de plata. En algún momento, Cham se había mimetizado con la multitud. Llevaba una bandeja de jugo de calabaza.
Sus ojos, como sondas precisas, escrutaban los rostros de los miembros del consejo escolar que podrían haber sido coaccionados. Kaito tomó una bebida y se la entregó a Harry. Bebe algo, tranquilízate. El espectáculo principal ni siquiera ha comenzado. Levantó la mirada y observó a Lucius Malfoy, rodeado de gente y con aspecto triunfante. 116 Capítulo 116 Apertura. Los astutos cálculos de los viejos conspiradores, mezclados con el tintineo de las copas y el olor a vino, resultaban un poco sofocantes. La melodiosa música de cuerdas parecía ser la banda sonora de esta guerra silenciosa. Harry Potter, el Salvador confundido, era en ese momento como una rara criatura mágica colocada en un expositor, soportando el escrutinio de todas las miradas. Lan sostuvo suavemente su brazo, con una sonrisa impecable en su rostro, pero las yemas de sus dedos presionaron con más fuerza en secreto, grabándole a Harry que debía pararse más derecho. Ron, observando los movimientos incómodos desde atrás, no pudo evitar preguntarse cómo se quejaría Lan con Qian después de la cena. Un funcionario del Ministerio de Magia, vestido con una túnica magenta y con la apariencia de un globo inflado, se inclinó hacia él, con su rostro grasiento radiante. Señor Potter. ¡Qué honor! Escuché que tienes algunas ideas únicas sobre la última propuesta del Departamento de Regulación y Control de Criaturas Mágicas. La mente de Harry estaba en blanco. ¿Qué propuesta? Miró a Lan en busca de ayuda. Lan tomó el control inmediatamente, con una voz dulce como la miel. Ministro, Harry solo tiene algunas ideas simples sobre cómo proteger a las criaturas mágicas. Por ejemplo, podríamos considerar proporcionar hábitats más grandes para los hipogrifos. Después de todo, también necesito, espacio social. Ella hábilmente guió la conversación hacia algo que a Hagrid podría importarle, rezando para que el chico tonto a su lado recordara su ensayo. Ron estaba de pie a la sombra de un pilar cercano, sosteniendo un vaso de jugo intacto, como un extraño. Ver a Lan navegar la situación con facilidad, los calcetines malolientes de Merlín, la actuación de Lan era tan buena que seguramente sería la presidenta del club de teatro de Hogwarts el año que viene. Harry, por otro lado, era como una marioneta bajo el control de Petrificus Totalus, completamente controlada por los hilos de Lan. ¿Perspectivas únicas? Diría que es un pensamiento fantástico al estilo Gryffindor. Una voz ligeramente aguda se interrumpió. Un joven brujo se acercó, pálido, con la barbilla ligeramente levantada y un desdén manifiesto en sus ojos. Le acompañaban varios secuaces igualmente bien vestidos. Ron podía decir que probablemente era el hermano mayor de Fari. Sebastián Fari. Eran unos años mayor que Fari, su rostro mostraba señales de haber sido mimado y consentido, y sus ojos estaban llenos de desprecio hacia los dos. La sonrisa de Lan permaneció, pero su mirada se agudizó. Señor Fari. Sea una idea fantasiosa o no, sin duda es más interesante que la de algunas personas que simplemente repiten las viejas melodías de sus antepasados. Sebastián resopló y su mirada se dirigió a Harry, quien habló en un tono condescendiente. Potter, entiendo tu deseo de encajar en círculos superiores. Pero algunos umbrales no se pueden cruzar solo con la fama. Por ejemplo, el linaje. Miró fijamente a Ron. La cara de Harry se sonrojó y apretó ligeramente los puños. Lan le presionó el brazo rápidamente. Ron silbó en su mente. El espectáculo principal ha comenzado. Ese tal Sebastián pisotea a Harry pero no se olvida de incluirme a mí. Es bastante hábil disparando andanadas. En ese mismo momento, Fari, como una elegante anguila plateada, irrumpió en la conversación. Llevaba una elegante sonrisa social, pero sus ojos eran tan fríos como el hielo. Mi querido hermano, su voz era suave pero clara, llegando a los oídos de todos, desde cuando la familia Fali necesita denigrar a los invitados y cuestionar las decisiones de la junta escolar para afirmar su estatus. Seguramente mi padre cuestionaría tu juicio si lo supiera. El rostro de Sebastián se ensombreció por un momento, pero luego se recuperó rápidamente. Gemma, ocúpate de tus propios asuntos. Solo le estoy grabando al señor Potter que los círculos sociales tienen sus reglas. A diferencia de algunas personas que creen que pueden llegar a la cima con un poco de inteligencia y un apoyo dudoso. Sus palabras estaban claramente dirigidas tanto a Farry como a Ron. ¿Reglas? Farry hizo girar suavemente la copa de vino en su mano. Las reglas están hechas para ser cambiadas por quienes son expertos en usarlas, hermano. Aquellos que se aferran rígidamente a reglas obsoletas eventualmente serán arrastrados al basurero de la historia junto con esas reglas.
Por ejemplo, aquellos que alguna vez fueron prominentes, pero que ahora solo pueden hacer ruido al aferrarse a la familia Fali, familias menores. Sonrió dulcemente a los pocos que se encontraban detrás de Sebastián, cuyos rostros inmediatamente parecieron algo antinaturales. Ron casi no pudo contener la risa. Bueno, los golpes verbales de Farí, cada uno de ellos golpeando a su hermano directamente en el corazón. Las luchas internas de la familia Fali eran mucho más interesantes que aquellos retratos en movimiento en la pared. Sebastián se quedó sin palabras por un momento, miró ferozmente a Farí y luego se llevó a su gente hoscamente. Farí se volvió entonces hacia Harry y Lan y suavizó el tono. No hagan caso de las palabras de mi hermano. Él siempre es demasiado impetuoso. Disfrute de la fiesta, señor Potter. El señor Crouch parece interesado en usted. Señaló hacia el impecablemente severo jefe del departamento de aplicación de la ley mágica no muy lejos. Harry siguió su mirada, sintiéndose como si acabaría de escapar de la guarida del lobo solo para entrar en la boca del tigre. Mientras tanto, Qian desempeñaba el papel de un sirviente silencioso y eficiente. Mantenía la mirada baja, llevando una bandeja de plata llena de bebidas, abriendo paso con destreza entre la multitud. Sus oídos eran como sondas ultrasónicas, captando cada fragmento aparentemente casual de conversación. Lucius ciertamente provocó un gran revuelo esta vez. Incluso logró derribar a Dumbledore una vez. No te descuides. ¿Quién sabe si ese viejo lunático tiene algún truco bajo la manga? He oído que Potter anda con ese chico del este. Se está rebajando mucho. ¿Esos dos de la familia Fali se están peleando otra vez? TSK. ¿Problemas en casa? Qian escuchó sin expresión alguna, pero su cerebro estaba filtrando rápidamente la información. Estos no valían nada, eran solo chismes superficiales. Sus principales objetivos eran identificar a los miembros del consejo escolar que podían estar bajo presión y encontrar al elfo doméstico llamado Dobby. Aprovechó la oportunidad de rellenar las bebidas para acercarse a algunos miembros del consejo escolar que parecían incómodos y no se relacionaban mucho con los demás invitados. Un brujo, de baja estatura y corpulento, frotaba nerviosamente su copa de vino, mientras sus ojos de vez en cuando se dirigían hacia Lucius con miedo. Otra bruja mayor mantuvo una expresión severa todo el tiempo, reaccionando fríamente a los halagos. Quian observar en silencio sus características. La coerción y la voluntad a veces estaban escritas en el rostro, como esa sonrisa rígida que muestra el deseo de esconderse pero no el atrevimiento. Al otro lado del salón de baile, Ron finalmente fue acorralado por una vieja bruja curiosa sobre la magia oriental. Ella preguntaba incesantemente sobre los secretos de las manos que disparan fuego y los ojos que se vuelven rojos, preguntándose si se buscaba de alguna magia profunda sin varita. Ron la complació pacientemente. Es solo un talento familiar especial, señora, que requiere un linaje específico para activarse, similar a... Bueno, una herencia familiar. Él pensó. Si intentara explicarte el chakra y el Sharingan, sería más sencillo para ti simplemente echarme como un fraude. Su mirada nunca se apartó de las distintas entradas y salidas del salón y de los pasajes frecuentemente utilizados por los elfos domésticos. Lan y Harry estaban temporalmente estables, Farí tenía a su hermano bajo control y Qian estaba observando en las sombras. Todo parecía ir según lo planeado, pero esta calma superficial solo hacía que la atmósfera fuera más opresiva. Lucius era como una araña posada en el centro de su red, aparentemente entreteniendo ociosamente a los invitados, pero en realidad, controlando cada hilo y cada movimiento. El tiempo pasó poco a poco. Qian ya había explorado silenciosamente la mayoría de las áreas accesibles para los sirvientes, pero todavía no había encontrado a Dobby, el elfo doméstico con ojos del tamaño de pelotas de tenis que llevaba una funda de almohada hecha jirones. ¿No se le permitió a Dobby estar en el vestíbulo esta noche? ¿O Harry dio información falsa? Justo cuando Qian comenzó a considerar si debía arriesgarse a entrar al área de la cocina, se escuchó un nítido golpeteo. Lucius Malfoy estaba de pie en la gran escalera en el centro del salón, golpeando suavemente la barandilla con su bastón con cabeza de serpiente, atrayendo la atención de todos. Una sonrisa satisfecha se dibujó en su rostro, y su voz, amplificada por un amuleto sonorus, resonó por todo el salón de banquetes. Distinguidos invitados, bienvenidos a la mansión Malfoy. Aprovechando el momento en que todos los ojos estaban centrados en Lucius, Qian se retiró silenciosamente y saltó sobre un pilar.
Su mirada recorrió rápidamente los bordes de la multitud, detrás de las cortinas, los arcos que conducían a los pasillos laterales. De repente, en el hueco de una gruesa cortina de terciopelo verde oscuro junto a un arco, vislumbró un par de ojos verdes aterrorizados, que pasaban rápidamente. El dueño de esos ojos llevaba una funda de almohada sucia y rota. Era Dobby. El corazón de Qian dio un vuelco, pero inmediatamente reprimió sus emociones, manteniendo la postura humilde del sirviente, solo presionándose más fuerte contra las sombras, fijándose firmemente en esa dirección. El largo discurso de apertura de Lucius continuó, y la fiesta hipócrita comenzó oficialmente. 117 Capítulo 117 El peso de los guantes. Honestamente, el largo y egocéntrico discurso de apertura de Lucius fue verdaderamente hipnótico. Kaito removió ociosamente el jugo en su vaso, preguntándose si cada pluma de ese viejo pavo real estaba sumergida en tinta hecha para alardear. Justo entonces ocurrió algo inesperado. Un elfo doméstico llevaba tímidamente una bandeja de exquisitos pasteles hacia la mesa principal. De repente, pareció tropezar con algo duro, perdió el equilibrio y gritó mientras caía hacia adelante. La bandeja voló de sus manos y los hermosos pasteles se esparcieron como pétalos cayendo sobre la costosa alfombra frente a Lucius y el viceministro de magia a su lado. Nadie sabía de qué piel de animal estaba hecha la alfombra, pero a juzgar por la reacción de Lucius, probablemente se trataba de una preciada rareza. Idiota. El rostro de Lucius se oscureció y agarró con fuerza su bastón con cabeza de serpiente. En medio del caos, la figura de Xian apareció como un fantasma no muy lejos. Simplemente estaba ayudando a otro invitado asustado, con aspecto humilde y como si todo no tuviera nada que ver con él. Pero Kaito vio claramente que una leve fluctuación mágica había aparecido bajo los pies del elfo doméstico justo ahora. Esa era definitivamente la obra maestra de Xian. Desvía al tigre de su guarida en la montaña y crea el caos. Bien hecho, Xian. Cuando regreses, le pediré a Lan que te dé algo de comer. Mientras todos los elfos domésticos se sentían atraídos por la arrepentida situación, mirando instintivamente a su compañero, un grito agudo y roto rompió el breve silencio. «¡Harry Potter!», exclamó Dobby desde detrás de las pesadas cortinas. Sus grandes ojos, como pelotas de tenis, estaban llenos de lágrimas y de un miedo desbordante. Corrió hacia Harry, sin hacer caso de nada, su pequeño cuerpo temblando continuamente. «Dobby malo. Dobby malo». Mientras corría, exclamó. «Harry Potter no debe venir aquí. Peligro. Dobby el malo debe detenerlo. Dobby el malo debe hablar». Toda la sala estalló en un alboroto. Todas las miradas de los invitados se desplazaron de los pasteles derramados al niño doméstico que se comportaba de manera extraña. El rostro de Harry palideció al instante. Quería ir a detener a Dobby, pero Lan lo detuvo con fuerza. Lan susurró con urgencia. «No te muevas. Ir ahora solo empeorará las cosas. ¿Recuerdas por qué vinimos aquí?». Finalmente, después de haber contenido al muchacho tonto, Lan respiró aliviado. El rostro de Lucius había cambiado de sombrío a ceniciento. Que un humilde elfo doméstico interrumpiera su importante banquete era una auténtica desgracia. Especialmente delante de tanta gente importante. «Dobby». La voz de Lucius salió de entre sus dientes, con una frialdad escalofriante. «¿Cómo te atreves a molestar a mis invitados?». De repente levantó su bastón con cabeza de serpiente y lo azotó ferozmente en la espalda de Dobby. Con un fuerte crujido, el pequeño cuerpo de Dobby se tambaleó por el golpe y cayó al suelo. Inmediatamente apareció un moretón en su espalda. Se acurrucó y dejó escapar gemidos reprimidos. «Vuelve a la cocina. Inmediatamente», ordenó Lucius con dureza, mientras la ira en su pecho crecía sutilmente. Dobby miró a Lucius con miedo, luego a Harry con desesperación y, finalmente, impulsado por las misteriosas tendencias masoquistas del elfo doméstico, tropezó y se escabulló hacia un pasaje lateral. Los susurros comenzaron a extenderse por el salón de baile. Varias damas se cubrieron la cara con sus abanicos, aparentemente incapaces de mirar, pero detrás de los abanicos, se burlaron de la vergüenza de Lucius y la inutilidad del elfo doméstico. El viceministro, que había sido bañado en pasteles, frunció el ceño mientras se arreglaba la túnica, su expresión también era disgustada. Mientras Lucius regañaba a Dobby, Xian se acercó con éxito a una mesa alta al lado de la mesa principal. En la bandeja de plata que sostenía había varios ejemplares del último número de El Profeta, como si simplemente estuviera reponiendo rutinariamente el material de lectura. Naturalmente colocó un periódico sobre la mesa al lado del asiento de Lucius. El periódico estaba ligeramente enrollado y parecía haber algo envuelto dentro.
En el momento en que dejó el periódico, la punta de su dedo tocó rápidamente el periódico y pasó un destello de magia, el pequeño aparato de LAN que podía arreglar objetos había surtido efecto. Habiendo hecho todo esto, él, al igual que los otros sirvientes asustados, se retiró rápidamente con la cabeza gacha, mezclándose con el fondo. Kaito asimiló todo esto y su corazón latió con más fuerza. Primer paso, cumplido. Volvió su mirada hacia Lucius, quien estaba reprimiendo su ira, tratando de recuperar el control de la situación. Un pequeño incidente. Lucius forzó una sonrisa torcida, tratando de recuperar la compostura. Los elfos domésticos, siempre son demasiado entusiastas. Continuemos, levantó su copa de vino, indicando a todos que siguieran disfrutando del banquete. Pero la atmósfera se había vuelto un tanto extraña. La cordialidad anterior y la falsa armonía se habían roto. Kaito notó que después de que Xian se retiró, no fue muy lejos, sino que permaneció en una posición en la que podía observar la mesa principal y vigilar la dirección en la que Dobby había desaparecido. Estaba esperando que comenzara el siguiente acto. Efectivamente, no mucho después, justo cuando Lucius estaba tratando de reiniciar una conversación con el viceministro sobre una nueva regulación del Ministerio de Magia, Harry Potter. Vete. Por favor. La figura de Dobby reapareció como un fantasma tras una columna al final del pasillo. Esta vez no se atrevió a correr, solo gritó a lo lejos con todas sus fuerzas, sus grandes ojos inyectados en sangre y llenos de desesperación, claramente habiendo perdido toda esperanza. Peligro. Harry Potter debe irse. Dobby el malo. Dobby el malo hablará aunque muera. Empezó a golpearse la cabeza frenéticamente contra el pilar de nuevo, con más fuerza que la última vez, produciendo un ruido sordo y sordo. Los músculos de la cara de Lucius se contrajeron violentamente. Una vez pudo ser un accidente, 2 veces pudo ser una completa humillación. Especialmente después de haber intentado salvar las apariencias. Podía sentir las miradas de los invitados que lo rodeaban, llenas de escrutinio, burla y lástima. La vergüenza y la ira ardían en su razón como un fuego venenoso. ¿Cómo verían los demás a la casa Malfoy? ¿Una familia de sangre pura que ni siquiera podía controlar a su elfo doméstico? Tú, bestia asquerosa e ingrata. Lucius perdió por completa la compostura. Su hermoso rostro se contorsionó de rabia, incapaz ya de mantener su falsa elegancia. Se giró, su mirada recorrió ferozmente la mesa, buscando algo duro para arrojarle al pequeño monstruo que lo había hecho perder la cara. Sus ojos se posaron en el profeta diario que estaba a su lado. No había nada mejor que usar en este momento, así que tendría que bastar con eso. Agarró el periódico y, sin siquiera mirarlo, lo arrojó con todas sus fuerzas hacia Dobby. Fuera. No dejes que te vuelva a ver nunca más. Rugió. Éxito. En el momento en que el periódico dejó su mano, Xian, en las sombras a lo lejos, movió sutilmente las yemas de sus dedos. El pequeño objeto mágico de LAN dentro del periódico perdió silenciosamente su efecto. El periódico enrollado trazó un arco en el aire y, sin fallar, golpeó de lleno a Dobby, que estaba acurrucado. El periódico se desenrolló y el objeto que estaba envuelto en su interior también se cayó. Era un simple calcetín blanco. El tiempo se congeló en ese momento. Todos sabían lo que esto significaba. Dobby dejó de golpearse la cabeza y se quedó mirando fijamente el calcetín blanco que había caído sobre la funda de su almohada. Sus ojos llenos de lágrimas primero mostraron desconcierto, luego incredulidad y, finalmente, estalló un frenético destello de alegría. Después de arrojar el periódico, Lucius todavía jadeaba por la ira no contenida, sin siquiera ver lo que había arrojado. Estaba a punto de seguir maldiciendo cuando de repente se dio cuenta de algo y se giró bruscamente para mirar la mesa. El periódico que había agarrado casualmente había desaparecido. ¿Se había caído algo más? Lentamente giró la cabeza y miró a Dobby. Vio al sucio el doméstico, con manos temblorosas como hojas al viento, sosteniendo el calcetín blanco que había caído sobre él, como si fuera un tesoro invaluable. Dobby miró a Lucius. Su voz era muy suave, pero explotó como un trueno en el pasillo repentinamente silencioso. El maestro, le dio a Dobby una prenda de vestir. El rostro de Lucius Malfoy perdió instantáneamente todo color, volviéndose más pálido que el bastón con cabeza de serpiente en su mano. Dobby, es libre. Bien hecho, Xian. Kaito bebió a sorbos lo que le quedaba de jugo. Mi turno.
118 Capítulo 118 Colapso. Un silencio sepulcral envolvió todo el salón de baile, con solo los débiles sollozos de Dobby, agarrando el guante blanco, y la respiración cada vez más pesada de Lucius, claramente audible. El rostro de Lucius cambió rápidamente de un tono ceniciento a un rojo violáceo. Miró fijamente a Dobby, como si viera por primera vez al doméstico que había comandado durante años. Tú, su voz era ronca, temblando, a punto de perder el control. Dobby. Te lo ordeno. Tira esa porquería. Vuelve a tu armario. Ahora. En el pasado, esta orden habría sido suficiente para que Dobby obedeciera inmediatamente. Pero esta vez, Dobby levantó la cabeza con firmeza. El miedo aún permanecía en sus ojos del tamaño de una pelota de tenis. Pero la luz del libre albedrío se estaba disipando rápidamente la tristeza que traía el miedo. Dobby no puede, señor. Dobby sollozó. El amo le dio a Dobby una prenda de vestir. Dobby es libre. Tonterías. Rugió Lucius, quebrándose su último hilo de razón. Se giró bruscamente hacia Harry, con una furia retorcida brillando en sus ojos grises. Eres tú. Debes ser tú el que te está gastando una broma, Potter. Maldito bastardo entrometido. Incitaste a esta humilde bestia a humillarme. Esta acusación era ilógica y puramente un ataque de ira desplazada. Pero en opinión de Lucius, la raíz de todo esto era el Salvador que había arruinado repetidamente sus planos. Quizás esta vez también se agregaría la acusación de mentiroso habitual, pues Harry afirmaba tener algunos pensamientos pero no podía exprimir ni una sola gota de tinta. Ron levantó una ceja desde un lado. HMPH, este anciano ciertamente era rápido para echar culpas. Si no quería su cerebro, podía dárselo a un troll para el almuerzo. Harry, sorprendido y enojado por haber sido acusado injustamente, estaba a punto de replicar cuando Lucius perdió su último resto de paciencia. De repente, sacó la varita escondida en su bastón con cabeza de serpiente y una luz roja cegadora se disparó hacia Harry instantáneamente. Sucedió demasiado rápido para que la mayoría de los invitados pudieran reaccionar, y Harry ni siquiera tuvo tiempo de levantar su propia varita. Harry Potter. Peligro. La pequeña figura de Dobby apareció frente a Harry con una velocidad increíble. Ya no era elfo doméstico acobardado y autodestructivo. Enderezó su pequeña espalda, estiró sus delgados dedos y, enfrentándose al hechizo mortal, avanzó con fuerza. Se formó instantáneamente una barrera mágica invisible y poderosa. Estallido. La maldición de Lucius golpeó la barrera con un ruido sordo y se disipó en la nada. Dobby se mantuvo firme, respirando levemente, sus grandes ojos llenos de una determinación y un coraje sin precedentes. Miró a los sorprendidos invitados y, con todas sus fuerzas, declaró clara y fuertemente: Dobby no permitirá que nadie le haga daño a Harry Potter. En ese momento, toda la mansión Malfoy estaba tan silenciosa que se podía oír respiraciones. Un elfo doméstico libre, para proteger al amigo que reconoció, había bloqueado directamente el ataque de su antiguo amo. El impacto de esta escena fue realmente poderoso. Ron sintió que la entrada tranquila de Dobby y sus líneas por sí solas hicieron que valiera la pena todo el esfuerzo que tuvo que hacer para ayudarlo. Dio unos pasos hacia adelante en el momento oportuno, emergiendo de las sombras a la luz, atrayendo la atención de todos. No había expresión en su rostro y su voz era firme. Señor Malfoy, en lugar de descargar su ira en un niño, quizás debería escuchar lo que este recién liberado señor Dobby tiene que decir. Sobre cómo advirtió repetidamente a Harry Potter de los peligros en Hogwarts, sobre cómo le ordenaron bloquear la plataforma, interceptar cartas, y sobre un diario negro que absorbía la fuerza vital de las personas, y cómo fue introducido en el libro de texto de una niña. Sus palabras eran como una piedra arrojada a un lago en calma, creando ondas. La mayoría de los invitados se quedaron boquiabiertos, con sus miradas dirigidas uniformemente a Lucius, con una mezcla desconocida de sorpresa y burla. El rostro habitualmente rígido y serio de Barty Crouch estaba fuertemente surcado y su mirada aguda parecía un reflector sobre Lucius. Como jefe del departamento de aplicación de la ley mágica, era extremadamente sensato a este tipo de conspiraciones. Dobby, dijo Ron, volviéndose hacia Dobby y su tono se suavizó ligeramente, ahora eres libre. Puedes elegir decir la verdad, para proteger a más personas inocentes como Ginny Weasley. Dobby, animado, respiró profundamente y comenzó a hablar.
Contó cómo Lucius había planeado durante el verano usar el diario para derrocar a Dumbledore, cómo le había ordenado que impidiera que Harry regresara a la escuela y cómo sabía sobre el basilisco en la Cámara de los Secretos. Cada detalle era claro, la lógica coherente y dicho por un elfo doméstico que acababa de obtener la libertad y ya no estaba obligado por un contrato, lo que lo hacía altamente creíble. El murmullo de los invitados circundantes se hizo más fuerte, y sus miradas hacia Lucius cambiaron de la sospecha al desdén y la ira. Por supuesto, Ron podía decir que muchos de ellos lo estaban fingiendo. El rostro de Narcisa estaba pálido como el papel, agarrando el brazo de su marido con tanta fuerza que sus uñas casi se clavaban en su carne. Lucius permaneció en el centro de la mirada de todos, sintiéndose como si lo hubieran desnudo y arrojado a la nieve. Su hermoso rostro estaba deformado hasta quedar irreconocible, alternando entre verde y blanco, y sus dientes rechinaban audiblemente. El decoro y el poder cuidadosamente conservados se desmoronaron en ese momento. Cállate. Traidor. Maldito mentiroso. Ya no pude soportarlo más. La furia le hizo perder la razón y volvió a levantar su varita. Esta vez, una maldición negra y silenciosa, rápida como el ataque de una víbora, se disparó directamente al punto vital de Dobby. Quería silenciarlo. Justo en este momento crítico y los ojos de Ron se volvieron carmesí y de repente se desplegaron pétalos negros. Mangekyō Sharingan, actívalo. Se activó cambio de dimensión y su mirada se fijó en el rayo de luz. Al segundo siguiente, la luz negra desapareció en el aire como si la hubieran borrado con un borrador. ¿Qué? Lucius observó horrorizado a los dos individuos ilesos. Dobby, sé que puedes aparecer o desaparecer, de cualquier manera, llévate a Harry y vete de aquí. Dobby dudó por un momento, luego se acercó y el elfo doméstico y Harry desaparecieron inmediatamente de la escena. Estarán a salva, señor Malfoy, resonó la voz de Ron. Ya había desactivado su Sharingan, como si no hubiera hecho nada en absoluto. Lucius no se atrevió a actuar precipitadamente ahora. Draco no había mencionado que este tipo tenía una magia tan extraña. La mirada de Ron volvió a caer sobre Lucius, y esta vez, ya no había ningún ocultamiento, una mirada tranquila y mortal se posó sobre los ojos de Ron. Sus miradas chocaron en el aire. Lucius sintió una visión borrosa ante sus ojos, y el paisaje circundante cambió instantáneamente. Ya no estaba en un magnífico salón de baile sino en medio de ruinas en llamas. Narcisa yacía inmóvil frente a él, sangrando profusamente, y Draco lloraba no muy lejos, con una espada afilada detrás de él y había perdido a toda su familia, y un inmenso dolor y desesperación lo consumieron instantáneamente. Genjutsu. Sharingan. Que experimente el máximo dolor de perder a sus seres queridos. En la ilusión, apareció la figura de Ron, y arrojó un guante blanco frente a Lucius, dolorosamente acurrucado, mientras su voz resonaba inquietantemente. Usaste un Horrocrux para dañar a Hermione, mi pariente. El clan Uchiha declara la guerra a la casa Malfoy. Acéptalo. La ilusión se hizo añicos. Solo había pasado un segundo en el mundo exterior. De repente, Lucius volvió en sí, empapado en sudor, con el rostro ceniciento, como si hubiera envejecido 10 años. Por primera vez, su mirada hacia Ron estaba llena de miedo genuino. El dolor de perderlo todo en ese instante fue demasiado real. Ron ya no lo miró y se acercó sutilmente hacia Lan y Qian, quienes en algún momento habían convergido silenciosamente junto a la puerta. Los dos entendieron y salieron rápidamente del salón de baile. Entonces, ante la atenta mirada de todos, Ron levantó la mano. Sus dedos, frente a él, dibujaron lentamente un círculo en el sentido de las agujas del reloj. Pasó algo extraño. Las partes de su cuerpo que sus dedos recorrieron, desde las puntas de los dedos hasta el brazo, luego hasta la mitad de su cuerpo, se desvanecieron silenciosamente como si se derritieran en agua. Ron estaba usando cambio de dimensión para lograr un efecto similar a la transferencia espacial de Obito. A diferencia de Obito, su cuerpo físico ya estaba fuera de la mansión, habiéndose reagrupado con Lin y Chen. Antes de desaparecer por completo, Ron dejó una última frase, que resonó en el salón de baile, cada palabra martillando los frágiles nervios de Lucius. Señor Malfoy, esta es la primera oleada de ataque. Por favor, prepárese. Cuando su voz se desvaneció, la figura de Ron desapareció por completo en el aire. Solo quedó un salón lleno de invitados horrorizados, una Narcisa pálida como la muerte y Lucius Malfoy, desplomado en una silla, como si le hubieran drenado toda el alma. La noche de gloria de la casa Malfoy se había convertido por completo en una noche de colapso. 119 Capítulo 119.
La verdad real revelada. El viento de la noche traía el aroma fresco de la hierba y los árboles, un marcado contraste con la dulzura empalagosa y la opresión que persistían en la mansión Malfoy. La figura de Kaito emergió como si surgiera del agua, solidificándose desde un estado etéreo, apareciendo completamente ante Lin y Chen. Al mismo tiempo, Xian y Lan convergieron rápidamente desde las sombras al costado de la mansión Malfoy. Kaito. Chen fue el primero en acercarse corriendo. El alboroto adentro era demasiado fuerte. Casi entramos. Lin primero examinó todo el cuerpo de Kaito, confirmando que estaba ileso, antes de dejar escapar un ligero suspiro de alivio. ¿Todo salió bien? Casi según lo planeado. Kaito estiró las muñecas. El uso continuo de cambio de mundo solo le hacía doler un poco los ojos, lo cual era extraño. ¿Dónde están Dobby y Harry? Por aquí. Lan señaló la sombra de un gran árbol cercano. Dobby agarraba fuertemente el brazo de Harry, sus grandes ojos escaneaban sus alrededores con vigilancia, todavía no completamente recuperado del susto reciente. Harry estaba bien, pero sus ojos estaban alarmantemente brillantes, llenos de una excitación inexplicable. Dobby. Estuviste increíble. Harry no pudo evitar decirle a Dobby, con un tono lleno de gratitud. Las puntas de las orejas de Dobby se crisparon al oír el elogio de Harry, y lloró lágrimas de alegría. Harry Potter elogió a Dobby. Dobby es un elfo doméstico libre. Empezó a sentir la necesidad de golpearse la cabeza contra el árbol otra vez. Kaito se acercó y le dio una palmadita en el hombro a Harry. Bien hecho, Potter, al menos no te acobardaste. Luego miró a Dobby y le dijo. Dobby, gracias por proteger a Harry. Ahora eres libre. ¿Tienes algún plan? Dobby levantó la vista, sus grandes ojos llenos de confusión. ¿Aviones? Dobby no lo sabe. Dobby solo quiere proteger a Harry Potter. Quizás podrías primero encontrar un lugar seguro donde quedarte, sugirió Kaito, como las cocinas de Hogwarts. Hay muchos de vuestros parientes allí, y deberían dar la bienvenida a un héroe libre. Los ojos de Dobby se iluminaron instantáneamente. Hogwarts. ¿Puede Dobby regresar a Hogwarts? Por supuesto, ahora eres libre y puedes ir a donde quieras, afirmó Kaito. Sin embargo, antes de que regreses, es posible que necesitemos que recuerdes con más detalle, respecto al señor Malfoy, Lucius Malfoy, ¿qué otras cosas malas han hecho? Especialmente aquellos relacionados con la escuela. Esto nos ayudará a proteger mejor a Hogwarts y a estudiantes como Ginny, Hermione y Harry. Al mencionar el nombre de Hermione, el tono de Kaito se tornó un poco más serio. Dobby lo percibió con claridad y se mostró vigorosamente. Dobby está dispuesto a contarlo. Maestro Malfoy, no, ese mago malo, Lucius. Tiene muchos otros aviones malos. Dobby lo escuchó hablando con el señor Borgin en el callejón Nocturne sobre algunos artículos de artes oscuras. Justo cuando Dobby comenzó a intentar recordar y narrar más detalles, Xian se inclinó y le susurró a Kaito. Jefe, los invitados a la mansión Malfoy están comenzando a irse uno tras otro. Parece que la fiesta ha terminado. La señorita Farry nos acaba de dar una señal. Ella también terminó y regresará primero a la escuela. Kaito afirmó. Nosotros también deberíamos evacuar lo antes posible. Lin, Chen, permaneceremos atentos. Xian, eres responsable de registrar meticulosamente cada dato que nos dé Dobby. Lan, miró a Lan, que estaba acurrucado junto a Xian, fingiendo estar preocupado por la inteligencia pero observando en secreto si Xian estaba enojado por el asunto de la compañera femenina de Harry, y sacudió la cabeza con impotencia. Lan, ajustaremos cuentas sobre tu personificación de la compañera femenina de Potter cuando regresemos. Lan sacó la lengua y se escondió detrás de Xian. Dentro de la mansión Malfoy, la hipocresía se estaba extendiendo tras el incidente. Los invitados intercambiaron algunas palabras amables y luego se despidieron apresuradamente. A medida que cada persona pasaba junto a Barty Crouch, sus rostros mostraban conmoción, desdén o un afán de distanciarse. Barty no lo sabía cuántos se protegerían y cuántos intentarían ofrecerle una mano a Malfoy en su momento de necesidad. Barty había visto demasiadas cosas así, tal vez solo él aún conservaba ese corazón inocente ardiendo por el mago. El opulento salón de baile rápidamente se volvió enorme y desordenado, dejando solo escombros dispersos y un silencio frío. Barty no se fue inmediatamente. Se acercó a Lucius, que estaba desplomado en una silla, rígida e imponente. Malfoy, con respecto a tu elfo doméstico, las acusaciones de tu antiguo elfo doméstico, y el ataque esta noche a Harry Potter, el Ministerio de Magia requiere una explicación formal de su parte. Mañana por la mañana a las 9, en mi oficina.
Lucius parecía no escuchar, su mirada estaba fija en el lugar donde Kaito había desaparecido. Narcisa respondió por él, con voz temblorosa pero esforzándose por mantener los últimos vestigios de dignidad. Lo haremos, director Crouch. Esta noche, sucedieron algunas cosas inesperadas, ¿inesperado? Sonó una voz ligeramente burlancia. Farino había seguido a la multitud al salir. Se ajustó elegantemente los guantes, mirando a Lucius, cuyo rostro era aún más feo que el de su hermano Sebastián. Tío Malfoy, parece que efectivamente hay algunos pequeños descuidos en la gestión de sus sirvientes. Esto probablemente tendrá algunos impactos inesperados en su reputación y su posición en la Junta de Gobernadores. El rostro de Sebastián Farí estaba pálido. Quería refutar a su hermana pero se encontró incapaz de formar palabras. El completo fracaso de Lucius esa noche también había provocado que él, un fiel partidario de Malfoy, perdiera prestigio. Gemma, esto no es asunto tuyo. Solo pudo regañarla débilmente. ¿Cómo puede ser que no sea asunto mío, hermano? Farí rió levemente. Como miembro de la Junta de Gobernadores, la familia Fali tiene la responsabilidad de cuidar la seguridad de Hogwarts. Y claramente, un miembro de la Junta sospechoso de traer objetos peligrosos de artes oscuras a la escuela ya no es apto para un puesto tan importante. Creo que mucha gente estará de acuerdo con mi opinión. Miró fijamente a los pocos miembros de la Junta que aún no se habían marchado del todo, y ellos inmediatamente apartaron la mirada. Farí no dijo más, le dio a Lucius y Narcisa un leve asentimiento, cumpliendo con su última cortesía, luego se giró, su falda trazó un arco decisivo y se fue elegantemente. Sebastián pisó fuerte el suelo y salió tras ella. Cuando el último invitado se fue y las pesadas puertas se cerraron de golpe, Narcisa finalmente no pudo aguantar más, se desplomó en la silla junto a Lucius y comenzó a sollozar suavemente. Lucius, esa persona, ese Uchiha, ¿qué te hizo exactamente? Narcisa preguntó temblando. Nunca había visto a su marido tan angustiado. De repente, Lucius volvió a la realidad, el miedo reemplazado por un odioso venenoso y sus ojos inyectados en sangre. Agarró la mano de su esposa, sus uñas casi clavándose en su piel, su voz ronca y retorcida. Él usó magia maligna, para hacerme verte a ti y a Draco. No podía relatar con todo detalle los horrores de aquella ilusión, pero el dolor abrasador lo hizo temblar por todas partes. También dijo, que el clan Uchiha le declaró la guerra a Malfoy, por una sangre sucia llamada Hermione. Ni siquiera sé quién es este desconocido. Narcisa jadeó. ¿Declarar la guerra? ¿Todo por una niña nacida de mugles? Es un loco. Un loco con poderes extraños. Rugió Lucius, levantándose de repente y paseándose ansiosamente por el pasillo vacío. ¿Pero cree que esto puede derribar a Malfoy? ¡Qué ilusiones! Se detuvo, sus ojos se volvieron agudos y siniestros, volviendo al astuto patriarca de sangre pura que alguna vez fue. Hogwarts, Dumbledore, ese anciano, protegerá a los estudiantes, eso es cierto, la mente de Lucius corrió. Pero tenemos nuestros métodos. La opinión pública, los galeones, los juegos de poder de la Junta de Gobernadores, un plan se formó rápidamente. Narcisa, contacta de Bernabé del Profeta inmediatamente. Quiero ver al Salvador Harry Potter engañado por un mago oscuro desconocido, causando estragos en la mansión Malfoy y atacando a un noble miembro de la Junta en la portada de mañana. Además, envía un mensaje a nuestra agente en el Departamento de Educación Mágica, cuestionando la capacidad de Dumbledore para controlar a estudiantes peligrosos, y exija una mayor supervisión. Además, envíen cartas de condolencias y un pequeño regalo a Slughorn y a los otros miembros de la Junta que dudan, recordándoles quién puede realmente garantizar sus intereses. Su intención era utilizar la riqueza y las conexiones que aún poseía para lanzar un contraataque a través de la opinión pública y la política. Aunque por ahora no podía tocar a esas personas en el castillo de Hogwarts, podía hacerles la vida difícil fuera de la escuela, convirtiendo la vida de Dumbledore en una pesadilla. Lucius Malfoy apretó los dientes, mirando fijamente el lugar donde Kaito había desaparecido, como si pudiera atravesar el espacio para ver la figura que se alejaba con facilidad. Al otro lado, Kaito, que caminaba de regreso a Hogwarts con el grupo Uchiha, Harry y Dobby, en el camino, parecía sentir algo, miró hacia atrás en dirección a la mansión Malfoy, y una sonrisa juguetona y relajada curvó sus labios. En el vacío, dos miradas parecieron cruzar la distancia, chocando ferozmente. Uchiha. Lucius presionó las palabras entre sus dientes. En solo 10 minutos, estaban imbuidas de una malicia profundamente arraigada. Malfoy, ¿eh? Se burló Kaito ligeramente. La gloria de las sagradas 28 familias no debe ser infringida.
Veamos quién es realmente capaz en acción. La noche se hizo más profunda. 120 Capítulo 120. Luz de la mañana. El contorno del castillo de Hogwarts apareció en la noche que se desvanecía, y tal vez era una ilusión, pero parecía haber una llovizna continua cayendo del cielo. Desde lejos se podía ver una pequeña figura mirando a su alrededor frente a la puerta del castillo. «Es Hermione», exclamó Harry, con la mirada penetrante, con la voz llena de cansada excitación, y aceleró el paso, corriendo hacia ella. Los pasos de Uchiha Kaito también se aceleraron inconscientemente. Al acercarse, pudieron ver a Hermione envuelta en un abrigo grueso, con el cabello un poco despeinado, claramente después de haber salido corriendo. Su pequeño rostro estaba marcado por la preocupación. No fue hasta que los vio claramente, especialmente a Uchiha Kaito, sanos y salvos, que su expresión tensa se relajó instantáneamente, reemplazada por la alegría del alivio. Harry. Uchiha Kaito. ¿Estás bien? Eso es maravilloso. La voz de Hermione tembló levemente. Primero miró a Harry de arriba a abajo, luego, involuntariamente, su mirada se desvió hacia Uchiha Kaito. Su mirada se detuvo en su rostro durante unos segundos más, como para confirmar que realmente no había perdido ni una sola hebra de cabello. Oye, dije que estaríamos bien. Uchiha Kaito se acercó a ella con tono relajado, como si acabara de dar un paseo. Es solo que escuchar a un viejo pavo real pavonearse toda la noche fue un poco molesto. A Hermione le hizo gracia su descripción y quiso reír, pero no pudo evitar insistir. ¿Qué pasó exactamente? ¿Fue suave? ¿Y Dobby? En ese momento, Dobby se asomó tímidamente por detrás de Uchiha Kaito, sus grandes ojos mirando a la señorita Granger, y dijo en voz baja: «Señorita Hermione Granger, Dobby es libre». Dobby ayudó a Harry Potter y al señor Uchiha Kaito. Hermione miró a Dobby sorprendida y luego esbozó una sonrisa increíblemente sincera y radiante. ¿En serio? Es maravilloso, Dobby. Felicidades. Las orejas de Dobby volvieron a moverse alegremente. El grupo entró en el castillo, y el aire cálido disipó al instante el frío del viaje nocturno. El vestíbulo estaba en silencio, y todos los retratos dormitaban. ¿Y ahora qué? Harry bostezó. Tras pasar la emoción, una fuerte somnolencia lo invadió. Todos a sus nidos, a dormir. Uchiha Kaito asignó tareas cortisamente. Chan, lleva a Dobby a la cocina, explica la situación a los demás elfos domésticos y haz que acepten a Dobby. Simplemente diga que el profesor Dumbledore lo permitió especialmente. Él fanfarroneó sin pestañear. Chan ascendiendo, levantándose las gafas, ¿cuándo se puso este chico el monóculo? Le dijo a Dobby. Por favor, sígame, señor Dobby. Cuando Dobby escuchó la dirección señor. Se emocionó tanto que quiso golpearse la cabeza contra la pared otra vez, pero Chan, rápido como un rayo, lo detuvo con un encantamiento levitatorio. Controle sus emociones, señor Dobby, los muros del castillo necesitan mantenimiento. Lan observó a Chan, inexpresivo, guiando a Dobby, quien seguía mirando hacia atrás y tratando de reprimir su impulso de golpearse la cabeza, hacia el pasaje subterráneo, y no pudo evitar apoyarse en Lin y reírse disimuladamente. Los labios de Lin también se curvaron levemente, luego recuperó la compostura y le dijo a Uchiha Kaito. Primero regresaremos a la mazmorra. Uchiha Kaito miró, observó a los miembros Uchiha irse, luego le dijo a Harry y a la ansiosa espera de Hermione. Vamos, veré a los dos Gryffindor de regreso a su torre. Espero que la dama gorda no esté demasiado dormida. En el camino de regreso, Hermione finalmente no pudo resistirse y comenzó a preguntar en detalle sobre los acontecimientos de la cena. Harry inmediatamente se animó y comenzó a contar, embelleciendo la historia. Describió cómo Dobby bloqueó valientemente el hechizo, cómo Uchiha Kaito usó su magia ocular super genial para poner a Malfoy en su lugar, y cómo apareció mágicamente al final. Hermione jadeó repetidamente mientras escuchaba. Al oír que Dobby había recuperado la libertad, se alegró tanto que casi dio un salto. Al oír que Lucius intentaba atacar, palideció de ira. Mientras se acercaban a la entrada de la torre de Gryffindor, la dama gorda efectivamente estaba durmiendo en su marco de retrato. Cuando la despertaron, gruñó descontenta, pero aún así abrió la entrada después de que Harry dijera la contraseña. Hasta mañana, Uchiha Kaito. Harry le dio una fuerte palmadita en el brazo antes de agacharse. Gracias, y, lo siento, antes tenía algunas sospechas, habla menos, vete a dormir. Uchiha Kaito interrumpió su sentimentalismo. Harry rió entre dientes y luego se deslizó dentro. Fuera de la entrada, solo quedaban Uchiha Kaito y Hermione.
La primera luz tenue del amanecer ya se había filtrado a través de las altas ventanas, cayendo sobre el bello y tierno rostro de Hermione. Ella miró a Uchiha Kaito, aparentemente con muchas cosas que quería decir, pero al final, solo se convirtió en una suave pregunta. ¿Tus ojos, están bien? Uchiha Kaito se sobresaltó por un momento, sin esperar que ella notara eso. Se frotó los ojos, que en efecto todavía estaban un poco doloridos e hinchados. No es nada, solo un pequeño desgaste en mi espíritu, una buena noche de sueño lo arreglará. En cuanto a ti, corriendo hacia el viento justo después de recuperarte, Madame Pomfrey te regañará nuevamente si se entera. Estaba preocupada, dijo Hermione en voz baja, bajando la cabeza y rozando el suelo con los dedos de los pies. Un silencio los envueltos por un instante, envueltos por la quietud de la mañana. El ambiente era sutilmente incómodo, pero impregnado de una paz indescriptible. Finalmente, Uchiha Kaito rompió el silencio primero. Señaló la entrada. Entra, casi amanece. Si no regresas pronto, Ron pensará que también te han secuestrado. Hermione se echó a reír y asintió. Está bien. Bueno, nos vemos mañana, o no, hoy. Nos vemos hoy. Al ver la figura de Hermione desaparecer en la entrada y el retrato de la dama gorda cerrarse nuevamente, Uchiha Kaito dejó escapar un suave suspiro, luego se giró y caminó hacia la mazmorra. Oleadas de fatiga lo invadieron, pero había una extraña sensación de satisfacción en su corazón. Mientras tanto, la cocina de los elfos domésticos era un escenario de gran actividad. Dobby estaba rodeado por un grupo de sus parientes, todos elegantemente vestidos con paños de cocina, que le hacían preguntas con entusiasmo. Dobby. ¿De verdad estás libre? ¿Bloqueaste el hechizo de un mago malo? ¿Proteges a Harry Potter? Dobby se quedó en el medio, todavía un poco reservado, pero con el pecho inflado, mientras relataba a trompicones sus legendarias experiencias de la noche. Los demás elfos domésticos escucharon con los ojos muy abiertos, sus miradas llenas de asombro y un toque de envidia indetectable hacia Dobby. Cham se quedó un poco más lejos, observando en silencio. El elfo Winky estaba a su lado, secándose las lágrimas y diciendo: «Oh, Dios mío. Dobby es un elfo tan valiente». Pero la libertad, es demasiado terrible. Cham se subió las gafas sin hacer ningún comentario. Sabía que se había plantado una semilla. La libertad de Dobby, tal vez en algún momento en el futuro, provocaría ondas inesperadas en los corazones de estos elfos respetuosos de las reglas. Sala común de Slytherin. Cuando Uchiha Kaito regresó, descubrió que Lin, Chen y Lan no se habían ido a dormir, sino que estaban esperando en el sofá. Chen ya estaba roncando con la cabeza inclinada, Lin estaba sentado derecho y Lan estaba apoyado en el lugar donde Cham solía sentarse, bostezando. ¿Aún no duermes? Uchiha Kaito se quitó la túnica exterior, que estaba húmeda por el rocío nocturno. Espero su informe, jefe, dijo Lan con pereza. ¿Dónde está Chan? Acomodando a Dobby en la cocina. Uchiha Kaito se sentó en el sofá frente a ellos, frotándose las sienes. Esta noche fue un buen comienzo. Malfoy perdió mucha cara esta vez, lo suficiente como para mantenerse ocupado. Lin dijo. No se rendirá. Me temo que después habrá una reacción violenta en la opinión pública y en la política. Ya lo pensé. Uchiha Kaito frunció los labios. No es más que lanzar lodo y presionar, que lo haga él mismo. Eso le dará al profesor Dumbledore algo que hacer, para que no tenga que vigilarnos. Lan preguntó con curiosidad. Uchiha Kaito, ¿qué le hiciste exactamente a Malfoy al final? Parecía que había perdido el alma. Uchiha Kaito dijo a la ligera. Lo invité a ver una breve tragedia ética familiar. Que experimente de antemano el sabor de perder a un ser querido. Hizo una pausa y su tono se volvió un poco más frío. Si se atreve a tocar a Hermione, pagará el precio. Todo lo que está en la ilusión, se lo haré experimentar en primera persona. Lan y Lin intercambiaron miradas, sin insistir más. Algunas cosas quedaron tácitamente entendidas. Chen chasqueó los labios mientras dormía, murmurando. Muslo de pollo, no corras. Este comentario tonto disipó el último rastro de gravedad del ambiente. Lan se rió y le lanzó un cojín a Chen en la cabeza. Chen se despertó aturdido, con aspecto desconcertado. Muy bien, todos a dormir. Uchiha Kaito se puso de pie. Mañana, hoy, todavía queda mucho por hacer. Mirando por la ventana, estaba amaneciendo y la lluvia sombría había desaparecido. La luz de la mañana era perfecta. Es bueno estar de vuelta. 121 Concurso del capítulo 121. Uchiha Kaito durmió profundamente, y la claridad después de una noche completa de descanso lo hizo estirarse.
Tan pronto como se sentó, escuchó una fuerte conmoción proveniente de la sala común. ¡Guau! ¡Qué rápido es ese viejo! Kaito se puso su túnica y salió, viendo a Chen, Lin y Lan reunidos alrededor de una mesa de café, donde había una copia recién entregada de El Profeta Diario extendida. Xian no estaba allí. Probablemente estaba en la cocina siguiendo la situación de Dobby. ¿Qué pasa? Kaito se acercó, tomó su leche del centro de la mesa con indiferencia y tomó un sorbo. Lan empujó el periódico hacia él, señalando el titular de la primera plana, con un dejo de Schadenfreude en su tono. Mira, los galeones de la familia Malfoy están comenzando a funcionar. Un gran titular llamó inmediatamente su atención. Noche de terror en la mansión. El Salvador hechizado y el director de la escuela atacado. El subtítulo fue aún más sensacional. Un misterioso mago oriental controla a Potter y el señor Malfoy resulta herido mientras protege valientemente su hogar. El artículo utilizó un lenguaje altamente incendiario, retratando a Harry como un niño patético hechizado por Uchiha Kaito, una figura desconocida que ejerce magia oscura. Mientras que Lucius Malfoy se convirtió en un héroe trágico, defendiendo el honor de la sangre pura y desafortunadamente herido por medios oscuros. En cuanto a la libertad de Dobby y su acusación, el artículo las desestimó vagamente como los desvaríos de un sirviente confundido por las artes oscuras. TSK, Kaito escaneó rápidamente el artículo y comentó. Esta capacidad de convertir el negro en blanco es incluso más fuerte que la fanfarronería de Lockhart por 3 puntos. ¿Por qué no escribió simplemente que monté un dragón y quemé su techo? Lin señaló un párrafo en medio del artículo. Aquí se menciona que el Ministerio de Magia ha recibido una queja formal y podría enviar investigadores a Hogwarts para evaluar el riesgo de los estudiantes especiales. Chen replicó indignado. ¿Enviar investigadores? Somos las víctimas, ¿no? Es un procedimiento normal, dijo Kaito dejando el periódico con tono tranquilo. Esta es el arma habitual de un político. Parece que Lucius pretende causarnos problemas a nivel oficial. ¿Y qué hay de Barty Crouch? ¿El justo? Kaito se presionó las sienes. Obviamente estaba reprimido. No te preocupes, el señor Crouch será un arma sorpresa. En ese momento, la puerta de la sala común se abrió y Xian entró llevando un pastel de carne humeante. Vio a todos allí avanzando. Parece que todos han visto las noticias. ¿Cómo está? ¿Toby ya está instalado? Preguntó Lan con entusiasmo. Casi asentado. Aunque los elfos domésticos temen la libertad, generalmente sienten una secreta admiración por la valentía de Dobby. Además, Dobby proporcionó más información. Xian se subió las gafas y miró a Kaito. Mencionó que Lucius Malfoy a menudo trata con cosas turbias a través de Borgin y Burkes y está conectado con varios comerciantes de artículos de artes oscuras en Nocturne Alley. Lo más importante es que Dobby recuerda que aproximadamente antes del comienzo del semestre, Lucius le pidió a Dobby que recuperara una pequeña caja específica del banco, que tenía una fuerte fluctuación de artes oscuras. Después esa caja desapareció. ¿Caja pequeña? Reflexionó Kaito. ¿Podría ser otro Horrocrux? ¿O alguna otra herramienta de las artes oscuras? Incierto. Pero vale la pena seguir esta pista, dijo Xian con firmeza. Callejón Nocturne y Kaito se acarició la barbilla, ese lugar es una mezcla de cosas. Es adecuado para desenterrar algo de tierra. Pero no hay prisa ahora. Abordemos primero el problema inmediato. Durante el desayuno, la atmósfera en el gran salón era notablemente extraña. Muchos estudiantes susurraban, sus miradas de vez en cuando se dirigían al grupo Uchiha en la mesa de Slytherin y a Harry en la mesa de Gryffindor.